Si se va a subir o no, claro que sí se va a subir. Nada más que va a tardar. Ahora vamos a iniciar rápido con los puntos. Bueno, igual cualquier cosa que duda me interrumpen, ¿saben? Vamos a iniciar primeramente con qué tema. Con Regina se supone que vieron todo lo de las fases del ciclo cardíaco, ¿no? O sea, las fases de la sístole, fases de la diástole. Esto en teoría. Pero si no, igual si les queda dudas, lo podemos repasar rápido al final de los temas. Primeramente, se supone que vieron con ella todo esto. Aquí está el registro. Por si no están registrados, por favor regístrense. Aquí está el código del registro. Y pues me presento, yo soy David Paniagua, soy en mis 4 y estoy en mi cuarto año de la carrera de médico cirujano. Soy este güey que está acá, ¿no? Esta va a ser la semana 2 y su otra compañera pues es Regina Díaz, de León, que igual es de mi gene. Entonces vamos a ver estos temas rapidito y, o sea, bueno, rápido no, lento, pausado y con calma, ¿sale? Para que lo vayan entendiendo. Primeramente tienen que saber, ¿qué es lo que tienen que saber? Vamos a ir con el tema más complicadillo. Vamos a ir con el tema más complicadillo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar primero con lo que es el gasto cardíaco, o sea, mecanismos que van a impactar en lo que es la presión arterial, ¿ok? En cuanto al corazón, pues básicamente para medir lo que es la presión arterial media, no sé si ustedes han escuchado de que no, que mi presión está en 120, 180, está en 110, está en 90, 60, tengo la presión alta. Bueno, todo eso de las presiones que se mide con el bauenómetro, o también creo que se le conoce como esfingomanómetro, no me acuerdo el nombre, ese se dice más en Colombia, va a medir lo que es la presión arterial media, ¿ok? Que la presión arterial media como tal es una fórmula, ¿ok? Esto es como muy matemático y está muy padre. Ahorita se lo voy explicando más o menos de qué trata. La presión arterial media se va a dividir en dos, se va a subdividir, ¿ok? Pero principalmente se va a dividir en dos opciones. Se va a dividir en lo que es gasto cardíaco y en resistencia periférica total. Eso significa RPT, ¿sale? El gasto cardíaco se va a dividir a su vez en el volumen latido y en la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y el volumen latido se va a subdividir a su vez en precarga, contractilidad y poscarga, ¿ok? Pero vamos de poco en poco. Primero vamos con resistencia periférica total, con este que está aquí, este amiguito de aquí, ¿sale? La resistencia periférica total va a ser medido, bueno, eso es algo que tienen que saber. Si uno sube, en este caso como son multiplicaciones, si resistencia periférica total sube, va a subir la presión arterial media, ¿ok? Si gasto cardíaco sube, va a subir la presión arterial media, ¿ok? Si resistencia periférica total baja, presión arterial va a bajar, ¿ok? Porque es una multiplicación. Si fuera una división, disminuiría dependientemente de dónde esté ubicado los valores, ¿no? Pero esa es una multiplicación. Si uno sube, el otro también sube. Si uno baja, el otro también baja, ¿ok? Acuérdense de matemáticas básicas, que esto nos va a ayudar mucho ahorita. Lo que tienen que saber ahorita es que en la resistencia periférica total se va a ver, va a ser regido por tres cosas, ¿ok? O por tres variables. Una va a ser el tamaño de la luz del vaso, ¿ok? Va a ser lo que es el tamaño de la luz del vaso. La otra variable va a ser la viscosidad y la otra variable va a ser la longitud, ¿ok? Vamos a poner con esos colores para que como que se entienda y sea un poquito más dinámica esta clase. Entonces, en cuanto al tamaño de la luz del vaso, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Qué es lo que va a disminuir? ¿Ok? Hay ciertos valores en donde si uno aumenta, va a aumentar resistencia periférica total. Si la viscosidad aumenta, resistencia y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a ir viendo de poco en poco. Ahora, vamos con la primera, el tamaño de la luz del vaso. ¿A qué se refiere con el tamaño de la luz del vaso? Simplemente cuando nos referimos a algo, a luz o lumen de un lugar o de un, por ejemplo en este caso de un órgano o de una cavidad, el lumen o la luz se refiere a qué tanto, o sea, qué tan grande está ese espacio en donde le puede caber lo que le tenga que caber, ya sea el bolo alimenticio, por ejemplo en el sistema digestivo, o la sangre, en este caso en el vaso, ¿no? Por ejemplo que tenemos pues la arteria, o sea, imagínense que está así la arteria, ¿no? Pues aquí tengo una imagen, ¿ok? Por ejemplo, el lumen es qué tanto espacio hay entre una y otra, ¿sí? Como por ejemplo aquí podemos ver en la arteria hay menos lumen que en la vena, ¿ok? Ese es un ejemplo de qué es lo que me refiero con el tamaño de la luz del vaso, ¿ok? O lumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos quiere decir? Si hay, con el examen nos van a poner de que el tamaño de la luz del vaso va a estar aumentado. ¿A qué me refiero con tamaño de la luz del vaso aumentado? A que la arteria, o sea, en donde le va a entrar sangre, va a haber mucho más espacio, ¿ok? Su luz, el tamaño de la luz del vaso va a estar aumentado, ¿ok? En cambio, si nos dicen que el tamaño de la luz del vaso está disminuido, pues obviamente el vaso va a tener mucho menos espacio, ¿ok?
Esta disminución del tamaño se da usualmente en una vasoconstricción y esta dilatación o este aumento del tamaño del vaso se da en una vasodilatación. ¿Ok? Vasoconstricción, vasodilatación, para que les quede bien en claro. Ahora, ¿qué es lo que va a regular esto? O sea, ¿cómo nos va a afectar esto? La vasoconstricción es como una manguera. Ustedes han tenido una manguera sin chorro, o sea, la pura manguera con el tubo, ¿no? Y sacan agua, van sacando el agua normal cuando están regando las plantas. ¿Alguna vez intentaron de chiquitos o ahorita de grandes, cuando le presionaban la manguera con el dedo y tapaban casi todo el agujero de la manguera, cómo sale el agua? Con la misma presión, no le aumentaban la presión. Si le cerraban tantito, salía el agua mucho más fuerte. Lo mismo va a pasar en esta parte del corazón. ¿Sí? No sé si me expliqué. Cuando haya un menor tamaño de la luz del vaso, quiere decir ¿cómo se llama? Que la fuerza con la que va a salir la sangre va a ser mucho más rápida, ¿ok? Ahora, aparte de que va a ser más rápida, va a haber otro factor, ¿ok? No sé si cuando ustedes aprendieron física, bueno, cuando ustedes llevaron física en la prepa, si es que algunos llevaron física, si no, cuando ustedes lanzan un carrito, por ejemplo, una pelota, la tienen una pelota y la lanzan en el suelo, y está ¿cómo se llama? El plano está completamente derecho, ¿ok? Y ustedes lanzan una pelota con su mano, la lanzan y va rodando, y va llevando, y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, y va a haber un punto en donde se va a detener, dependiendo de qué tanta fuerza le hayan metido, ¿no? Al final el punto jamás se va a ir al infinito esa pelota, jamás, por más fuerza que tengan ustedes, jamás se va a quedar al infinito, siempre se va a parar en un punto, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Si se acuerdan, ¿por qué? Porque la pelota está haciendo fricción contra el suelo. Entonces, esta misma fuerza que nosotros le pusimos con el dedo de la mano, por ejemplo, con la mano, con la fuerza, bueno, pues es toda esta fuerza que le estamos dando, no es toda esta flechota. Pero ¿qué pasa? Conforme va recorriendo este plano, por ejemplo, de cemento, pues el mismo cemento va haciendo una fricción, va haciendo una fuerza opuesta a la pelota, ¿sí? Son pequeñitas fuerzas que a lo largo del día se van acumulando y al final van a ser una fuerza mucho mayor que la que nosotros dimos con el brazo, y eso va a hacer que la pelota se detenga. Y aunado a la fricción que hay sobre el cemento, por ejemplo, hay una fricción que está ejerciendo ¿quién? El aire. ¿Ok? Las moléculas de aire es una fricción que está ejerciendo sobre la pelota que igual va a hacer que se detenga en un cierto punto. Lo mismo funciona con las arterias, ¿sí? Cuando las arterias están, esto lo mismo va a funcionar con las arterias, ¿ok? Esto es que quiero que tengan en cuenta ¿cómo se llama? Que quiero que tengan en cuenta ahorita, ¿ok? Que esto de las arterias, la longitud de las arterias nos va a servir mucho aquí, en este punto, ¿sale? Es nada más para introducirlos al tema de longitud. En viscosidad, ahorita no, y hasta ahorita eso, ¿ok? Eso es en cuanto al tamaño de la luz del vaso. Ahora, en cuanto al tamaño de la luz del vaso, conforme eso se lo tiene que quedar, conforme menor tamaño de la luz tenga el vaso, ahorita estamos en esa parte, en el rojo, conforme menor tamaño tenga la luz del vaso, va a haber una mayor resistencia periférica total, ¿ok? Si sube, lo vamos a poner el mismo color, si aumenta la luz del vaso, va a aumentar la resistencia periférica total, ¿ok? Eso siempre tenganlo en cuenta. Si aumenta... discúlpeme, aguántame. Aquí lo hice mal. Disculpen, olviden lo que acabo de decir, ¿okay? Vamos a volver a iniciar. Que tenemos lo de la lumen, ¿okay? Tenemos el lumen, tenemos que un mayor lumen en el vaso va a ser una vasodilatación y un menor lumen en el vaso va a ser una vasoconstricción, ¿ok? Ahora, en cuanto al tamaño de la luz del vaso, lo que tenemos que saber aquí es que conforme mayor luz hay en el vaso, o sea, mientras una mayor vasodilatación haya, a una mayor vasodilatación o una mayor tamaño de la luz, va a haber una menor resistencia periférica total, ¿ok? Ahí me confundí. Aquí esto es lo contrario, ¿ok? Si hay un mayor tamaño de la luz, va a haber una menor resistencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que el tamaño como tal va a estar, o sea, el tamaño de la luz del vaso va a ser mayor y no va a haber cierta resistencia de la sangre contra lo que es el vaso, ¿sale? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se los puedo explicar esto de una manera más sencilla?
Acuérdense con la parte de la manguera. A ver, espérame un tantito. ¿Cómo se los puedo explicar? ¿Cómo se los puedo explicar? Ok. En cuanto a la luz del tamaño del vaso, ya sé cómo. En cuanto a la luz del tamaño del vaso, siempre acuérdense, cuando vean una luz del vaso muy grande, quiere decir que va a pasar mucha más sangre. O sea, va a tener mucha más espacio el vaso sanguíneo para transportar mucha mayor sangre, ¿ok? Mucho mayores eritrocitos. Entonces, mientras mayores eritrocitos haya y mientras más vasodilatación haya, va a haber una menor resistencia en el vaso sobre los eritrocitos, ¿sale? Simplemente relacionen con que cuando hay una vasodilatación, quiere decir que va a haber un mayor lumen del vaso. Con un mayor lumen va a haber una menor resistencia periférica total. ¿Qué pasó? No, creo que nadie lo abrió. Ahora, la siguiente parte. En cuanto al tamaño de la luz del vaso, en la otra parte, que es una vasoconstricción. Cuando hay una vasoconstricción, quiere decir que el vaso va a estar muy, muy cerrado y no va a pasar cierta cantidad de sangre. Va a pasar mucha menos cantidad de sangre, pero mucho más rápida. ¿Okay? Es con la ley que le puse de la manguera, que sale la manguera con un chorro de agua y si ustedes le cierran el tubo o cierran el lumen, no todo, ¿verdad? Porque si no ya no va a salir agua en la manguera, pero si le cierran casi todo, el agua va a salir mucho menos, pero va a salir con mucha más potencia, ¿ok? Lo mismo va a pasar en el tamaño de la luz del vaso. A una vasoconstricción, cuando escuchen una vasoconstricción en el examen, quiere decir que va a haber una disminución en la luz del tamaño del vaso, ¿ok? Y cuando hay una disminución en la luz del tamaño del vaso, lo vamos a poner aquí en negro, va a haber un aumento en la resistencia periférica total, ¿vale? Hasta ahorita. ¿Alguna duda en cuanto al tamaño de la luz del vaso? No. ¿Podría repetir lo último que acaba de decir como resumen? Bueno, como un pequeño resumen, si escuchan vasodilatación, quiere decir que hay un mayor tamaño de la luz del vaso y quiere decir que va a haber una menor resistencia periférica total, ¿ok? Ahora, cuando escuchen una vasoconstricción, quiere decir que la arteria va a estar muy constreñida, va a estar muy chiquita, quiere decir que va a haber poco lumen, o sea, va a haber un poco tamaño de la luz del vaso y quiere decir que la resistencia periférica total va a aumentar, ¿sale? Ahora, eso en cuanto al tamaño de la luz del vaso, ¿ok? Ahora vamos a borrar todo esto para que lo vamos haciendo de poco en poco con los demás dibujos. Ahora, vamos a pasar a lo que es la viscosidad, ¿ok? Vamos a poner de azul. En la viscosidad de la sangre, ¿no qué? ¿Te quedó una duda, Ana? O quién sabe. Bueno, en cuanto a la viscosidad de la sangre, ahora, ¿a qué se refiere con viscosidad? Pues como su nombre dice, qué tan pegajosa, por así decirlo, va a estar la sangre. Tenemos, por así decirlo, dos patologías, ¿ok? Dos patologías muy importantes en donde va a haber una viscosidad de la sangre o una alteración en qué tan pegajosa va a estar la sangre, por así decirlo. Va a ser en una patología que se llama anemia y en otra que se llama policitemia, ¿ok? Que son las más comunes. Cuando una persona tiene anemia, ¿ok? Cuando una persona tiene anemia, básicamente por así decirlo, la viscosidad de la sangre se va a ver muy alterada, ¿ok? Entonces, cuando una persona tiene anemia, la viscosidad va a estar aumentada. Y cuando una persona tiene policitemia, la viscosidad va a estar disminuida, ¿sale? Ahora, ¿esto en qué implica? Cuando una persona les diga cuando una persona les digan que la viscosidad, les pueden poner como anemia, pero les van a decir de que esta patología se caracteriza por una viscosidad alta en la sangre. Bueno, cuando escuchen que la viscosidad en la sangre está muy alta, la resistencia periférica total va a subir, ¿sale? Pero cuando escuchen que la viscosidad de la sangre es baja, vamos a poner el color negro, la resistencia periférica total va a bajar, ¿sale? Ahora, ¿por qué se da esto? Es un proceso fisiológico, bueno, no fisiológico, sino que fisiopatológico, en donde básicamente los eritrocitos van perdiendo sus moléculas de oxígeno que pueden agarrar y van perdiendo sus moléculas de hemoglobina, que las va a ayudar a tener esa forma
como tal o esa fisiología del eritrocito, ¿no? Entonces esta viscosidad se ve afectada por esta patología, que las más importantes, que son muchas patologías que pueden afectar la viscosidad. Para términos de examen y para fines de examen les van a preguntar las más comunes, que van a ser anemia y van a ser policitemia, ¿okay? Igual se pueden poner a investigar de cuáles son las patologías que pueden llegar a afectar la viscosidad de la sangre, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Pero a mí me preguntaron en su tiempo estas dos, ¿saben? Entonces así es, simplemente eso es así de sencillo, ¿no? Entonces acuérdense, aumento de viscosidad de la sangre, anemia, es igual a un aumento en la resistencia periférica total. Una disminución en la viscosidad de la sangre quiere decir que va a haber una disminución en la resistencia periférica total, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a viscosidad y en cuanto al tamaño de la luz del vaso? No. Ok. Ahora ya les expliqué esto y ahorita vamos con esta parte, ¿verdad? Vamos a ir justo con esta parte de la longitud de los vasos. Ahora, en cuanto a la longitud de los vasos, esto es igual lo mismo que les acabo de explicar de lo del carrito o de la pelota que lanzan ustedes al aire. Lo mismo va a pasar con lo que es las arterias, ¿no? Hagan de cuenta que la arteria va a ser esto. Hagan de cuenta que esta es la pared del capilar, ¿no? Aquí es lo que está arriba, es el cielo de la pelota que les había dicho. Y lo que está aquí abajo es como tal el suelo, ¿no? Por donde está viajando la pelota. Pero pues esto es representado en una arteria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo mismito. Digamos que esta pelota, al momento de nosotros lanzarla, si queremos que recorra cierto recorrido en una mayor distancia, vamos a tener que implicarle mucha más fuerza, ¿no? Vamos a tener que implicarle mucha más fuerza y si queremos darle una distancia que no nos va a corresponder, pues básicamente la resistencia del piso y del aire juntas, pues nos van a hacer que se frene la pelota. Lo mismo pasa con la longitud del vaso. Hagan de cuenta que mientras más aire esté tocando a la pelota y mientras más suelo esté tocando a la pelota, pues más resistencia va a haber que se le esté oponiendo a la pelota. En este caso, en la pelota es la sangre. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que mientras más largo sea el vaso, quiere decir que va a haber más terreno para que el capilar esté ejerciendo una fuerza contraria a la sangre. ¿Ok? Esto ya sea en las arterias o en las venas, ¿sí? Porque pues la arteria, recordemos que su camino va a ser al contrario, ¿no? Porque es una resistencia que le está poniendo el mismo capilar hacia la sangre. Y que lo mismo pasa, por ejemplo, en el ejemplo de la pelota. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Está muy sencillo. A una mayor longitud del vaso va a haber una mayor resistencia periférica total, ¿ok? A una menor longitud del vaso va a haber una menor resistencia periférica total, porque va a tener que recorrer la sangre menos fuerza contraria, ¿sí? Que siempre el capilar va a estar haciendo fuerza contraria. O sea, ¿a qué me refiero? Los capilares que son pequeños o vasos pequeños, por así decirlo, los capilares pequeños que tenemos, por ejemplo, en nuestros dedos o en la punta de nuestros pies o en lugares que son pequeños o pocamente irrigados, no va a tener la misma resistencia, por ejemplo, que tenemos en nuestra aorta, o la resistencia que tenemos en las arterias coronarias, o la resistencia que tenemos en los vasos pulmonares, ¿ok? Depende la longitud del vaso y el tamaño también de la luz del vaso, que no le va a determinar la resistencia periférica total si va a ser mayor o si va a ser menor, ¿sale? Ahora, ¿esto cómo se los pueden poner? Pues básicamente la longitud de los vasos, por ejemplo, ¿cuál sería, en dónde habría una mayor longitud? ¿No habría una mayor resistencia periférica total? Creo que ustedes ya llevan, bueno, algunos llevan músculo, pero no les van a poner de que en la arteria femoral, que es la arteria más larga del cuerpo, etcétera, ¿cómo va a estar? Así les van a poner, o en un caso clínico. Paciente llega con una hemorragia de la arteria femoral izquierda, donde está echando en choque hipovolémico. Ahora, acorde a esta arteria, ¿cómo crees que esté su resistencia periférica total? ¿O cómo crees que esté la presión arterial media basándote en la resistencia periférica total? Porque si te dicen que es una arteria femoral y es de las más largas del cuerpo, quiere decir que está aumentando la longitud. Quiere decir que a mayor longitud, mayor resistencia periférica total. Y quiere decir que a mayor resistencia periférica total, como es una multiplicación, va a estar aumentando la presión arterial media, ¿sale? Ese es el tipo de preguntas que les van a hacer en el examen, ¿okay? Pero por eso tienen que dominar muy bien las bases como tal. ¿Qué más? Y es en cuanto a resistencia periférica total.
¿Quedó alguna duda de resistencia periférica total? Háganla saber No. ahorita porque si nos regresamos vamos a tardar un poquito más. Viscosidad de la sangre, por favor. ¿Cómo? ¿Puedes volver a explicar lo de viscosidad de la sangre, por favor? Ah, sí. La viscosidad es básicamente qué tan pegajosa va a estar la sangre, ¿sale? Hay dos patologías. Mientras más pegajosa, es como, ¿sabes? Por ejemplo, mientras más pegajosa esté la sangre, mayor resistencia periférica total habrá, ¿sale? Y mientras menos viscosa esté, menor resistencia periférica total habrá, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cuáles son las dos patologías más comunes? Igual se los encargo que las busquen porque ya no me acuerdo, que son bastantillas. Las más comunes, las que les pueden llegar a preguntar en el examen, o bueno, siempre les van a decir de que esta es una patología que tiene una viscosidad en la sangre muy alta, siempre, ¿sale? Siempre les van a decir, esta patología tiene viscosidad alta, esta patología no tiene viscosidad alta, etc. Las más comunes son dos, ¿ok? Son la anemia y la policitemia, ¿ok? En una anemia, la viscosidad de la sangre va a estar elevada, ¿sale? Y en una policitemia, la viscosidad de la sangre va a estar disminuida, ¿sale? Y si la viscosidad está aumentada, la resistencia va a estar aumentada, ¿sale? Pero si la viscosidad está disminuida, aquí la resistencia va a estar igualmente disminuida, ¿sale? Son proporcionalmente directos. Gracias. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda de resistencia periférica total? Ok, creo que no. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Entonces, digamos que todos son proporcionalmente directos, como le acabas de decir, pero el único que no lo va a ser el de tamaño de la luz del vaso. Es correcto. Ok, gracias. Sí, no de qué. Ahora, vamos a pasar a lo que es parte del gasto cardíaco, ¿ok? En lo que es parte del gasto cardíaco, este está un poquito más complicado, esto que me pongan igual atención, se va a subdividir en dos. Se va a dividir en el volumen latido y en la frecuencia cardíaca, ¿ok? La frecuencia cardíaca, pues básicamente se las van a dar de plano, de que llega paciente con una frecuencia cardíaca de 80, de 90 latidos, de 100 latidos, ¿ok? En el examen se los van a dar, y si me preguntan a mí un tip o algo que está muy padre, es que para sacar la frecuencia cardíaca, o aquellos que les gusta hacer mucho ejercicio, para sacar la frecuencia cardíaca máxima, o sea, teóricamente, es 220 menos la edad que tengan ustedes, y el resultado va a ser pues su frecuencia cardíaca máxima a la que pueden llegar establemente, ¿no? En un ciclo estable. Es alcanzando ciertamente por ejercicio. Ya frecuencias cardíacas mucho más arriba ya son ciertamente patológicas y pueden ser muy peligrosas, ¿ok? Pero si quieren, ese es un pequeño dato, que si quieren sacar su frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad que tengan. Ahora, en cuanto a estas, o sea, frecuencia cardíaca está bien fácil, nada más les se las van a dar, no tienen que hacer nada, ¿sale? Lo que sí está complicadito y sí van a tener que entender bien es el volumen latido, ¿ok? El volumen latido se va a subdividir, ¿ok? Como su nombre dice, el volumen latido es el volumen de sangre que va a haber en cada latido del corazón, a eso se refiere, ¿vale? El volumen latido se va a ser regido por tres variables, ¿ok? Va a ser por la precarga, por la contractilidad y por la poscarga, ¿vale? Pues vamos a poner diferentes colores para que igual sea un poquito más didáctico, que yo creo que me dijeron que sí les ayuda un poquito. Vamos a poner precarga de azul, contractilidad verde, y vamos a poner poscarga de rojo. Ahorita lo van a ver por qué, ¿ok? Ahora, en cuanto a la precarga, ¿qué vamos a hacer? Igual, primeramente, si sube la precarga, lo que primero que tienen que saber es que si sube la precarga, ¿ok?, va a subir el volumen latido, ¿sale? Y si baja la precarga, va a bajar el volumen latido. Ahora les voy a explicar qué es la precarga. La precarga como tal, vamos a lo que es parte de la teoría. Aquí la tengo, ¿vale? En la precarga como tal es, o sea, ¿qué significa precarga? La precarga va a ser regido por una ley que se llama la ley de Frank-Starling, que esa sí se la tienen que aprender bastante bien, ¿sale? ¿Qué es esta ley? ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que básicamente que a un mayor, en 10 minutos se termina. Nos dice que básicamente que hay a un mayor estiramiento de las paredes del corazón, mayor va a ser la fuerza de contracción. ¿Y a esto a qué se refiere? La precarga, como su nombre dice, es todo lo que va a llegar antes de la carga, antes de ese impulso de sangre, ¿ok? Es la antes de la sístole, por eso se llama precarga, antes de la carga de eyección de la sangre del corazón, ¿sí? Es toda la sangre que le va a llegar al ventrículo antes, o bueno, al corazón en general, antes de que se contraiga, específicamente al ventrículo izquierdo, que es el principal que nos va a ayudar a
a la sístole cardíaca, ¿no? Entonces la precarga es básicamente toda la sangre que le va a llegar al ventrículo para que pueda ser expulsada al torrente sanguíneo sistémico. Entonces, ¿qué va a ser o cómo va a ser regida esta precarga? Pues la precarga va a ser regida por todo el volumen de sangre que llegue. Si llega mucho volumen de sangre al corazón, va a haber mucha precarga, ¿ok? Pero si llega poco volumen de sangre al corazón, va a haber poca precarga, ¿sale? Porque el corazón, o sea, el corazón lo padre es que funciona como una máquina física, ¿ok? Tiene que late, no hagan de cuenta que no late, o sea, además de que late por sí solo, también le va a ayudar lo que son las fuerzas físicas del corazón, o sea, de la sangre, toda esa sangre que le va a llegar y de las presiones que va a ejercer esa misma sangre, ¿ok? Por ejemplo, cuando alguien se está desangrando, lo peligroso no es la pérdida, o sea, lo peligroso sí es la pérdida de sangre, pero no porque, o sea, pierda sangre, porque va a perder, o sea, mucha sangre y se va, o sea, ¿alguien sabe por qué es tan peligrosa la pérdida sanguínea? O sea, ¿por qué muere la gente de una pérdida sanguínea, de una hemorragia masiva? O sea, sí, de que es muy peligrosa la hemorragia, pero ¿por qué? ¿Por qué es peligrosa? Porque justamente si empieza a caerse la sangre, va a haber menor precarga. Y si hay menor precarga, pues el corazón no va a poder latir correctamente. Y si no late el corazón, no le va a llegar oxígeno a los órganos vitales, cerebro, riñón, respiratorio, corazón, ¿sale? Entonces eso es lo importante de la hemorragia. Lo peligroso es la pérdida de sangre, porque esa pérdida de sangre no va a hacer que llegue suficiente precarga y no va a hacer que el corazón pueda latir. Porque aparte que nuestro sistema nervioso ayuda a latir al corazón, también le ayuda la misma sangre que está llegando, porque el corazón es una máquina que funciona con presiones, con física. ¿Okay? Entonces, mientras menos presión le esté llegando o la presión fisiológica, más peligroso va a ser para el corazón y puede llegar en un paro, ¿no? Un paro cardíaco, que ese es lo peligroso de una hemorragia masiva, la pérdida de sangre, porque va a hacer que el corazón ya no pueda latir. Y ahorita ahorita vamos a ver cómo funciona todo eso en las leyes, que supone que eso se lo explicó Regina, ¿ok? En cuanto a la precarga, pues ya les dije, la precarga va a ser regido por todo el volumen de sangre que le llegue. A mayor volumen de sangre que le llegue, mayor grado de estudiación, entonces va a haber una mayor precarga, que por ende se va a traducir en un mayor volumen latido, ¿ok? Aquí lo vemos, miren. Mayor precarga, es decir, que le llega más sangre al corazón, sube volumen latido, sube gasto cardíaco, sube presión arterial media, ¿sale? Todo está relacionado. Ahora, en cuanto a la precarga, pues básicamente ¿por qué es regulado? Es regulado por la duración de la diástole ventricular. O sea, ¿a qué me refiero con qué es la diástole? Acuérdense que la diástole es el tiempo o es el llenado o sea, del aurículo del ventrículo. En este caso es ventricular. Entonces es el tiempo de llenado del ventrículo. Entonces si le damos más tiempo que se llene el ventrículo, pues obviamente le va a llegar más sangre, ¿no? Entonces va a haber más sangre, por ende va a haber mayor precarga, mayor volumen latido, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial media, ¿sale? Ahora, eso es en cuanto a tiempo. Podemos aumentar el tiempo del llenado del ventrículo o también podemos aumentar el retorno venoso, ¿ok? En una aumentamos el tiempo y en una aumentamos la cantidad de sangre que le va a llegar, ¿sale? ¿Por qué? Porque en una pues tenemos una mayor diástole, mayor tiempo de llenado, por ende aumentamos el volumen latido y por ende aumenta el gasto cardíaco. Pero en una vamos a aumentar la cantidad de sangre que le va a llegar, la mayor cantidad de retorno venoso. Entonces hay mayor cantidad de sangre que vuelve al corazón, que va a haber un mayor retorno, un mayor estiramiento de las paredes gracias a la ley de Frank-Starling, y lo que va a hacer que se aumente el gasto cardíaco. No sé si me expliqué. O sea, por ejemplo, aquí en el retorno venoso, justamente en el retorno venoso es donde actúa la ley de Frank-Starling, ¿ok? Retorno venoso. Porque en el otro no está aumentando el retorno, simplemente está aumentando la duración de la diástole como tal. O sea, en esta aquí hay mayor acción, ¿sale? Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a qué es la precarga y cómo se puede ver afectado? O sea, ¿por qué es regulado? Ok. Ahora, también en el examen les van a poner, o sea, factores que van, eso sí lo quieren saber, factores que van a disminuir la precarga. Si les ponen que llega un paciente deshidratado, que llega un paciente con hemorragia o que llega un paciente con datos de hipovolemia, tienen que saber que la precarga va a estar disminuida, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos nos están haciendo alusión a que hay muy poquita agua en el torrente sanguíneo. O sea que va a haber menos sangre, básicamente, va a haber menos líquido. Y como hay menos líquido, va a haber menor precarga.
¿sale? Porque acuérdense, mientras más líquido le llegue, ya sea sangre o líquido salino, al corazón, mayor precarga va a haber, ¿sale? Ahora, ¿y cuáles son las formas que van a aumentar la precarga? Porque estas las van a disminuir. Ahora, ¿cuáles son las que van a aumentar? Pues justamente una administración de fluidos, porque estamos metiéndole más agua al cuerpo, lo que toda esa agua al final del cuerpo va a llegar a nuestro corazón al fin del día, lo que va a aumentar la precarga, ¿no? Una administración de fluidos, por ejemplo, intravenosos, ya sea suero o solución fisiológica, catecolaminas, como ya les dije, recuerden que las catecolaminas era eso del sistema de fight or flight, del sistema simpático, porque recuerden que las catecolaminas lo que iba a hacer básicamente es que hace un montón de cosas, ¿ok? Pero va a aumentar el retorno venoso y también va a aumentar lo que es la duración de diástole ventricular mediante sus terminaciones nerviosas, ¿sale? Solo sepan que las catecolaminas aumentan el retorno venoso y que las mismas catecolaminas también aumentan la duración de la diástole ventricular, ¿sí? Porque como tal, la administración de fluidos solo va a afectar al retorno venoso, pero las catecolaminas afectan al retorno venoso y afectan a la duración de la diástole ventricular, ¿sí? Las catecolaminas afectan a ambos, tales como la epinefrina y la norepinefrina. Acuérdense, epinefrina era la hormona y norepinefrina era el neurotransmisor. ¿Sale? Esas son las más importantes formas que aumentan la precarga. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda de lo que es la precarga como tal? No. Ok. Les voy a pedir el favor, si lo expliqué correctamente y me di a entender, pongan el pulgar arribita. Así. Todos, para que no vuelva a repetir el tema. Bueno, cada que les pregunte de que si hay que darle una duda o no sé qué, pónganme la manita arriba para que sepa que sí la adivinen. Y si no, la vuelvo a repetir. Ahora, vamos a pasar a lo que es parte de la contractilidad, ¿ok? Igual, mismo jueguito, ¿sale? En la contractilidad vamos a tener... ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Ah, bueno. Mejor cierro la sesión y se vuelven a unir, ¿sale? Es el mismo link. Lo voy a cerrar porque si no se me va a cortar. Bien. No. Se me acabó de compartir pantalla completa. Ahí está. Bueno, igual voy a seguir dando contractilidad. Ahorita no los veo, o sea, no veo que me está poniendo sus pulgares, nada de eso. Así que si tienen alguna duda, interrúmpanme así directa, de una, porque no los veo si alzan la mano o no. Entonces seguimos con contractilidad, ¿ok? En la contractilidad va a ser lo mismito que... O sea, va a afectar lo mismo que como la precarga, ¿sale? ¿A qué me refiero con que va a afectar lo mismo? Que si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. O sea, igual, si aumenta la contractilidad, va a aumentar el volumen latido. Si disminuye la contractilidad, va a disminuir el volumen latido. Ahora vamos a ver qué es la contractilidad. Pero está mucho más sencillo que lo que es parte como, o sea, o al menos entender la parte de precarga. En la contractilidad, pues como su nombre dice, básicamente es la fuerza de contracción de las fibras del ventrículo. O sea, qué tanta fuerza va a tener el ventrículo. Eso se resume, ¿okay? Puede el corazón tener mucha precarga, pero como les dije, el corazón está regulado o sea, el corazón late por dos variables muy importantes. Late por la fuerza física de la sangre que le está llegando, o sea, por las mismas presiones de la sangre que le está llegando. Hagan de cuenta que es como si un chorro de agua empujara a todo o sea, hagan de cuenta que un chorro de agua es como, hagan de cuenta como si un
un gran camión de bomberos les pegara así un chorro madral de agua y les cae pues todo el agua, obviamente los va a mover esa fuerza, porque la fuerza del agua es mucho mayor a su masa corporal, ¿no? A su peso como tal. Entonces pues justamente así funciona el corazón se va a latir, se va a mover dependiendo de la fuerza que llegue toda esa agua, toda esa bomba sanguínea. Pero además también el corazón va a latir gracias a que está inervado por fibras nerviosas, lo que hace que haga su propio latido, ¿okay? Como tal, que lata, que todos los cardiomiocitos se contraigan y haga el latido del corazón. Esta es la parte de contractilidad, ¿okay? Aquí por lo tal es regulado como tal, o es regulado por el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso central. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces esta es por la fuerza del mismo miocardio, la fuerza del mismo corazón, de los miocitos, ¿ok? Depende del manejo. Ahora, esa es otra cosa muy importante. Algo que me dijeron mucho, no sé si ya ¿cómo se llama? Mecanismos celulares y moleculares, creo que se llama su materia. No sé si les explicaron, pero a mí una vez un doctor me explicó mucho que cuando ustedes muevan un brazo, o sea, cuando ustedes están moviendo un brazo, hagan de cuenta que están liberando calcio, ¿ok? Están usando calcio. Ustedes están moviendo un brazo, están corriendo, están hablando, están respirando, están usando calcio, ¿ok? Entonces justamente esta fuerza, porque recordemos que el corazón está hecho de puro músculo, entonces esta fuerza del corazón va a ser regulado por calcio, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con contracción muscular, todo lo que tenga que ver con músculo, va a ser regulado por el calcio, ¿ok? Igual, esto entra mucho en la patología. Personas que tienen altos niveles de calcio van a tener ciertos síntomas en donde se ve relacionada una mayor excitabilidad muscular, o sea, los pacientes van a estar como que teniendo pequeños espasmos. En cambio, cuando tenemos bajo calcio intracelular, pues básicamente va a haber una dificultad para poder hacer contracciones de los músculos, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a pato, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahorita estamos en cardio, ¿no? Entonces ahorita nada más quiero que sepan que la contractilidad, como es regulado por los músculos y los músculos son regulados por calcio, pues bueno, pues la contractilidad va a ser directamente regulada por la cantidad de calcio intracelular que tengan nuestros cardiomiocitos, ¿vale? A mayor contractilidad va a haber mayor volumen latido. Aquí lo podemos ver. A mayor contractilidad, mayor volumen latido, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial media. ¿Sale? Bueno, ahora ¿por qué va a ser regulado? ¿Okay? Va a ser regulado por agentes inotrópicos positivos y también por agentes inotrópicos negativos. Porque recordemos que era inotropismo. Inotropismo era contractilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan de las propiedades básicas del corazón? Acuérdense que inotropismo era como tal la contractilidad. Entonces, ¿cuáles son los agentes inotrópicos? O sea, agentes que van a hacer positiva la contractilidad, que van a aumentar la contractilidad del corazón. Van a ser, pues básicamente la adrenalina, ¿okay? El sistema de fight or flight, la noradrenalina, que ambas se conocen como las catecolaminas, y el sistema nervioso simpático, ¿sí? Pues básicamente como acabamos de ver ahorita, tanto las catecolaminas como el sistema nervioso simpático van a aumentar la contractilidad. Entonces quiere decir que si aumenta la concentración de adrenalina y noradrenalina, no solo va a aumentar la contractilidad, también que va a aumentar la precarga, porque recordemos que era uno de los factores que aumentaba la precarga, las catecolaminas, que se componen de epinefrina y norepinefrina, ¿sí? Justamente esta estimulación del sistema nervioso va a aumentar ambas funciones, tanto de la precarga como de la contractilidad, ¿sale? Ahora, eso es en cuanto a los agentes inotrópicos positivos. Estos van a favorecer la contractilidad. ¿Y cuáles son los agentes inotrópicos negativos? Esos van a disminuir la contractilidad porque como su nombre lo dice, son negativos. Van a ser una fuerza negativa a la contracción. Van a disminuir la fuerza de contracción. Entonces, esos agentes inotrópicos negativos pues básicamente van a disminuir la contractilidad. Y estos, mucho ojo, están relacionados a potasio, ¿sale? Si hay altos niveles de séricos de potasio, los agentes de potasio van a ser un estímulo inotrópico negativo, ¿sale? Entonces dicen, un paciente con una hipercalemia, que una hipercalemia es altos niveles de potasio, va a ser, pues básicamente quiere decir que tiene el paciente un agente inotrópico negativo, ¿ok? Entonces la fuerza de contracción del cardiomiocito va a estar disminuida, ¿sale? Entonces acuérdense que una hipercalemia es mucho potasio en sangre, ¿ok? En cambio, altos niveles de calcio se les llama como hipercalcemia, ¿ok? Hiper viene de mucho, cal
viene de viene de calcio, y emia viene de sangre. Siempre que escuchen hipercalcemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuremia, todo lo que termine en emia quiere decir que está ubicado en la sangre, ¿sale? Entonces, altos niveles de potasio van a ser un indicador de un agente inotrópico negativo, o sea que va a disminuir la fuerza de contractilidad, ¿ok? ¿Qué más? Anestésicos, ¿ok? Básicamente anestesia, ¿cómo te ponen cuando van a hacer una cirugía? Pues te duermen, obviamente, pues básicamente te duermen todo, duermen tu cerebro, y por ende al dormir tu cerebro, duermen desde la contractilidad de tu músculo hasta todo, ¿sale? Entonces obviamente un fármaco anestésico va a disminuir tu contractilidad porque disminuye toda tu función humana, o sea, toda tu función fisiológica de todos los lugares, ¿ok? Y como tal también va a haber bloqueadores de calcio, y como lo vemos, pues son canales que van a bloquear el calcio, lo que va a hacer que subsecuentemente disminuyan los niveles de calcio séricos. Cuando digo séricos es niveles de calcio o niveles de algo en la sangre, ¿sale? Sérico, eso se llama. Ahora, eso es todo en cuanto a contractilidad. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O me expliqué correctamente? Si me expliqué correctamente, pongan su pulgar arriba. Todos, por favor. Bueno, los que me haya explicado bien. ¿Podrías repetir cómo se llama lo de niveles altos de potasio, por fin? Hiperpotasemia. Digo hipercalemia. Ese es en inglés. En español es hipercalemia. Ok, gracias. Sí, hipercalemia es de potasio, y de calcio hipercalcemia. ¿Sale? ¿Alguien más tuvo una duda? ¿Voy a seguir solo mano? ¿Nadie? Bueno. Ahora voy a seguir proyectando. Ahí está. ¿Qué más? Ahora ya vimos volumen latido. Ya vimos contractilidad, ya vimos precarga. Ahora vamos a ir con la poscarga, ¿sale? Este es el juego malo, por eso lo puse en rojo. Aquí ya no es directamente proporcional, aquí es inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con inversamente proporcional? A mayor poscarga, ¿ok?, va a haber un menor volumen latido, ¿ok? A menor poscarga va a haber un mayor volumen latido. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la poscarga? La poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para que la sangre pueda ser eyectada. O sea, me explico. Quiere decir que si hay alta poscarga, quiere decir que hay alta fuerza que tiene que vencer el corazón para poder eyectar la sangre. Entonces, mientras más fuerza haya para eyectar la sangre, menor volumen latido va a haber, ¿sale? Va a haber un menor volumen latido, va a haber un menor gasto cardíaco, y por ende va a haber una menor presión arterial media, ¿sale? Pero si en dado caso la fuerza que tiene que vencer el corazón es muy baja, ¿ok?, pues básicamente va a aumentar el volumen latido, va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial media, ¿sale? Estas son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el corazón para que la sangre pueda ser eyectada. Y aquí lo vemos. Aquí está la teoría. La poscarga como tal es la fuerza necesaria para eyectar la sangre, la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para eyectar la sangre. Bueno, pues esta presión ventricular debe sobrepasar las presiones de las grandes arterias, ¿ok? Cuando escuchen ustedes, cuando dicen ustedes de que no, pues llega un paciente con mi presión arterial está en 120/80, mi presión arterial está en 90/60, siempre la presión arterial, cuando les digan 120/80, la primera presión que está en el número se llama la presión sistólica. Siempre la presión sistólica va a ser la mayor, siempre. Y la presión diastólica va a ser la menor, ¿ok? Diastólica, sistólica, ¿ok? Entonces, ahora, ¿a qué me refiero con esto? Vean cómo aquí tenemos lo que son varias presiones, ¿ok? Bueno, primero les voy a explicar más o menos cómo es lo que es la teoría, ¿ok? Y ya luego vamos a, por ejemplo, estos diagramas de aquí, estos diagramas de aquí y estos diagramas de aquí, ¿sale? Ahora, en cuanto a esto, básicamente, igual les vuelvo a recargar, lo que tienen que tener mucho ojo y mucho cuidado es que a mayor poscarga va a haber un menor
volumen latido, ¿sale? A mayor poscarga va a haber un menor volumen latido. Es el único que es inversamente proporcional. Todos los demás son de tanto precarga como contractilidad son directamente proporcionales. Ahora, ¿por qué es regulado? Perdón. Ahora, ¿por qué es regulado? Va a ser regulado por tres opciones, ¿ok? Por tres variables. Va a ser regulado por la presión, va a ser regulado por el radio de la cámara cardíaca y va a ser regulado por el grosor de las paredes ventriculares, ¿sale? Ahora vamos a ir primeramente por la presión. Aquí, como tal, la presión nada más tienen que saber y tienen que acordarse que a mayor presión arterial va a haber una mayor fuerza que necesita el ventrículo para poder eyectar, ¿ok? O sea que si te llega un paciente hipertenso es cualquier paciente que tenga una presión arterial media de mayor de 120/80, ¿ok? Ahí. Que te llegue, bueno, cuando un paciente llega a la clínica con hipertensión, bueno, pues ya sabes que la hipertensión está asociada, o sea, cuando dicen hipertensión arterial, pues tienes que saber que su presión está alta. ¿Ok? Entonces, al estar alta su presión, va a tener una mayor poscarga, ¿ok? Y al tener una mayor poscarga, obviamente va a bajar su volumen latido, ¿sale? Eso es muy importante, así se los van a poner en el examen. Ahora, igual, si te dicen de que llega un paciente con hipotensión, que los valores de hipotensión son valores menores de 90/60, ¿ok? Una presión menor de 90 sistólica y 60 diastólica, o sea, por ejemplo, 80/40. Es una persona que está en hipotensión, ¿ok? Una persona con 140/90 es una persona que está en hipertensión, ¿vale? Entonces, una persona al estar en hipotensión, bueno, aquí no es mayor igual, aquí es nada más mayor, ¿ok? Porque con una persona cuando tiene 120/80 aún es considerado, aquí en México, es considerado normal, ¿sale? Por la alta prevalencia. Ahora, cuando una persona está en hipotensión, o sea, una presión menor de 90/60, va a haber una menor poscarga. Y por ende, al haber menor poscarga, va a haber un mayor volumen latido, ¿sale? Eso es un poquito más complicado, ¿sale? Entonces, nada más tienen que se queden con ese valor, ¿ok? Llega paciente hipertenso, ok, tiene la presión alta, quiere decir que su poscarga va a estar elevada, quiere decir que su volumen latido va a estar disminuido, ok. Llega una persona hipotensa, bueno, quiere decir que su presión está baja, quiere decir que la poscarga va a estar baja, entonces por ende su volumen latido va a estar aumentado, ¿sale? Ahora, eso es en cuanto a la presión. Ahora vamos a pasar a lo que es el radio de la cámara. ¿A qué me refiero con el radio de la cámara cardíaca? Pues como su nombre lo dice, creo que por aquí tengo una imagen, no les puedo explicar mejor. ¿Dónde está? Aquí está. El radio de la cámara. Ese es un corazón, vean cómo es el corazón. Y ese es haz de cuenta que cortamos el corazón así. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Este es lo que es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Cómo podemos saberlo y cómo diferenciarlo luego? El ventrículo izquierdo siempre va a tener mucha más. Lo vamos a poner de azul. Siempre va a tener amarillo mejor. Siempre va a tener mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es el que se encarga de inyectar toda la sangre al como tal, al sistema circulatorio, pues sistémico, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Entonces, por ende, necesita mucho músculo porque es solo una pequeña partecita que le va a llevar sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínense, tiene que estar así, mamadísimo, cara. En cambio, el ventrículo derecho, pues nada más le va a llegar sangre al pulmón y ya. Y el pulmón está aquí en corto, entonces no necesita tanta fuerza, ¿sale? Entonces esa es la lógica de por qué el corazón en el ventrículo izquierdo tiene que tener mucha más fuerza, o sea, tiene que estar mucho más hipertrofiado con células musculares, mucho más grande. Y aquí es donde entra el radio de la cámara cardíaca. Como podemos ver, aquí, el radio de la cámara cardíaca va a estar relacionado con lo que es la presión, bueno, con lo que es la poscarga, ¿ok? Esa es una cosa. El radio, acuérdense que el radio lo que era que desde el punto del círculo íbamos a tomar hasta la periferia, ¿no? Y ese es como tal el radio, a grandes rasgos. Entonces, el radio de la cámara cardíaca, pues igual, es lo mismito. Pongamos del centro de la cámara cardíaca hasta donde llegue como tal el cierre de este círculo, ¿okay? El cierre del lumen. En este caso sería hasta acá. Entonces, ese es mucho ojo. Mientras mayor sea el radio, ¿ok? Mientras mayor sea el radio, mayor va a ser la poscarga, ¿ok?
pero mientras menor sea el radio de la cámara cardíaca, menor va a ser la poscarga. En este caso, ¿cómo lo podemos ver? Ven aquí como aquí está mucho más grueso, ¿ok? Llegan como las células musculares o el músculo del miocardio nos acortan mucho la luz. Entonces aquí la poscarga como tal va a estar súper disminuida, ¿ok? En cambio, vean aquí qué tanto tenemos acá, ¿ok? Digamos que ese es un círculo así, ¿no? En cambio, vean aquí, por ejemplo, que agarremos, bueno, aquí la cagué. Vamos a poner aquí, ¿ok? Aquí, todo aquí. Entonces, pues básicamente a partir del radio, ¿dónde va a iniciar? Acá. Entonces el radio va a estar mucho más alejado, ¿ok? Vamos a tener una mayor amplitud de este radio a comparación del ventrículo izquierdo. Entonces aquí la poscarga básicamente va a ser mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene tanta fuerza como tal el ventrículo, ¿sí? Tiene que ejercer más fuerza para poder vencer esa fuerza que tiene que vencer el ventrículo para poder inyectar la sangre. En cambio aquí, como aquí está súper mamadísimo con muchas células musculares, pues básicamente esta sobremamadez acorta el radio de la cámara y por ende, pues al tener tanta fuerza, pues va a disminuir la poscarga. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza para romper la necesaria que pueda inyectar la sangre, ¿sí? Porque está mamadísimo. Entonces, al tener mucha masa muscular, pues obviamente esto se traduce en un radio de la cámara cardíaca disminuido, lo que se traduce en menor poscarga, y esto se traduce en un mayor volumen latido, ¿sale? Pero, ¿qué pasa en el ventrículo derecho? En el ventrículo derecho tenemos una mayor cantidad de radio. ¿Por qué? Porque tiene menos células musculares, entonces va a tener mucha menos fuerza, ¿ok? Entonces esta poscarga va a estar súper aumentada, lo que esto se va a traducir en un menor volumen latido, ¿sí? No sé si con esto me expliqué, si me van a saber con uno de sus pulgares. Igual si tienen una duda, alcen la mano. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene duda? Alguien alzó la mano ahí. O interrúmpanme igual. ¿Qué pasó, Roberto? Yo tengo una duda. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la contractilidad y el poscarga? Porque de lo que entendí, los dos son fuerzas, pero tienen relaciones opuestas con el volumen latido. Sí, la contractilidad como tal es parte, forma parte del Ya, cardiomyocito. cambiarme mis zapatos. ¿Qué? Sí. Bueno, no sé quién habla ahí, pero bueno. Como tal, la contractilidad es una propiedad del ventrículo, ¿ok? Es una propiedad del cardiomyocito, de la célula muscular del ventrículo, ¿sale? En cambio, la poscarga es la fuerza que tiene que ejercer, pues, el corazón para poder inyectar la sangre. Haz de cuenta que, o sea, básicamente la fuerza que tiene que inyectar el corazón es la fuerza de estas, ¿ok? De las válvulas, ¿ok? Haz de cuenta, ¿de qué color habíamos puesto poscarga? De rojo. La poscarga son fuerzas externas al corazón que van a estar ejerciendo para que pueda inyectar la sangre. O sea, son fuerzas que le van a impedir la inyección de la sangre al corazón, ¿ok? Es la fuerza mala. Ya puede ser una presión de, como tal, las válvulas, que no deje que la sangre se inyecte correctamente. Por ejemplo, que la válvula esté estenosada. Hay una patología en la válvula en donde que la válvula no esté funcionando correctamente y esté más dura o esté más blanda, ¿sí? O por ejemplo, no sé, a lo mejor de la parte de la aorta, en donde la aorta está mucho más chiquita y hace que pase menos sangre, ¿ok? Y por ende el ventrículo tiene que hacer mucha mayor fuerza, ¿sale? Eso es la poscarga. La poscarga son un cúmulo de fuerzas externas al corazón que se van a oponer a la eyección de la sangre. En cambio, la contractilidad es una propiedad ¿de quién? De las puras células musculares, ¿ok? Puras células musculares. Todo lo que sea aquí músculo, todo esto es parte de la propiedad de la contractilidad. Y la precarga es toda la sangre, ¿ok? Es toda la sangre que va a estar llegando. Sangre o líquidos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una duda? Yo, o sea, sí entendí súper bien lo de la relación de No que, mames. o sea, es mayor radio, mayor la poscarga y todo eso. Nada más que, o sea, no entendí como de que, o sea, porque es mayor radio, mayor la poscarga. Sí, aguántame. Antes de que te diga, creo que Robert. Ay. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Te expliqué presentando, güey, y no te presenté, o sea, no te los presenté. ¿Sale? Entonces, lo que yo me refería, güey, era de que básicamente la fuerza, aquí lo vamos a poner, ¿ok? Te lo voy a volver a explicar. Que la fuerza de la contractilidad, ahorita respondo a tu duda, no sé quién, no me acuerdo de su nombre. Que básicamente la
la poscarga va a ser fuerzas externas al corazón, ya sea de las válvulas, que por ejemplo las válvulas estén mucho más duras que haga que dificulte el paso de la sangre, por ejemplo, del ventrículo izquierdo a la aorta, que haya por ejemplo una estenosis aórtica o una insuficiencia aórtica o una regurgitación aórtica, un chorro de patologías que haga que la presión de la válvula sea mayor e impida que la sangre pueda salir hacia la aorta. O también puede haber una coartación de la aorta. ¿Qué es esto? Que básicamente la aorta va a estar mucho más chiquita y va a hacer que la sangre sea más difícil de pasar por este pequeño orificio, ¿sale? O a lo mejor también puede haber, no sé, una estenosis de la vena pulmonar o una estenosis de la válvula mitral, ¿ok? Son fuerzas externas al corazón que se oponen a la eyección de la sangre. En cambio, la contractilidad es una propiedad de ¿quién? De todas las células musculares del corazón, ¿ok? Solamente del músculo del corazón, ¿ok? Todo esto y esto es la contractilidad, o es la función o sea, es donde actúa la contractilidad, porque es una propiedad de los cardiomiocitos y puramente de los cardiomiocitos. Entonces, si hay una patología en lo que es parte del músculo, va a afectar tanto a los dos, tanto a la contractilidad como a la poscarga, ¿ok? Porque aquí dice que el miocardio va a estar disminuido y no va a tener tanta fuerza para, por ejemplo, eyectar la sangre de este lado, aunque aquí esté completamente sano. No sé si me explico, porque aquí el corazón está teniendo menos fuerza, ¿sí? En cambio, si hay una patología ubicada específicamente en la válvula, por ejemplo, que no está afectando nada al miocardio, la contractilidad va a estar al 100, pero quien va a estar afectada, ¿quién va a ser? La poscarga, y solamente la poscarga. Por pura resistencia, ¿verdad? Por la resistencia, que está ejerciendo, por ejemplo, el endurecimiento de la válvula contra la sangre. Ok, muchas gracias. Sí, ahora no sé quién era la otra duda, discúlpame. No te preocupes, yo, Sara. Cuéntame, Sara. Ajá, o sea, te digo que sí entendí súper bien todo lo de que, o sea, la relación de que si es mayor radio, es mayor la poscarga y si es menor y así. Pero o sea, no entendí de que por qué. O sea, ¿por qué si es mayor radio es mayor la poscarga? Porque pues básicamente tiene menor fuerza. Ve, tiene menos músculo. No te estoy proyectando, ahorita te proyecto. Míralo como si fuera cantidad de músculo que tiene el miocardio. ¿Ya te estoy compartiendo? Ok, va. No. No, o sea, ahorita. Ahí Sí. está ya. Ya te estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Órale, entonces mira, básicamente míralo como cantidad de músculo, ¿ok? Ve aquí cómo el radio está muy disminuido, ¿por qué? Porque aquí está súper mamadísimo el miocardio, ¿ok? Entonces al estar súper mamadísimo, pues básicamente o sea, la fuerza que tiene que ejercer para romper esta fuerza de la poscarga, pues va a ser menor, ¿ok? Porque tiene mucha más fuerza, ¿ok? A eso se traduce el radio, ¿ok? O sea, hay menor radio porque hay demasiado músculo. En cambio aquí hay demasiado radio porque hay muy poco músculo, ¿ok? Ok, ya, gracias. ¿Sí? ¿Seguro que me expliqué bien? Sí, gracias. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente? Bueno, ¿queda ahorita alguna otra duda? ¿Alguien más? De todo lo que vamos viendo ahorita. Quiero que me vayan siendo de poco a poco. Ok. Igual si surge una duda, créanme que por más tonta que sea, háganla. Háganla porque si no luego se los juro que les va a costar un paciente. ¿Ok? Así que háganla. No tengan miedo de preguntar. ¿Qué más? Bueno, es en cuanto al radio, ¿sale? Y esto va para todos, nutriólogos, odontólogos, todos. Estoy acá. Ahora, la siguiente parte es esta. Aquí está, poscarga. Les voy a proyectar. Ahora, ya quedó la parte del radio de la cámara cardíaca. Ahora, ¿cuál va a ser el otro lado de la otra parte que va a regular la poscarga? Va a ser el grosor de las paredes ventriculares, ¿ok? Que esto está bien padre porque quiere decir que esto es lo que les dije. A mayor grosor, ¿qué va a haber? Menor radio. ¿Ok? Y a menor radio, ¿qué va a ser? Pues va a ser mayor la poscarga como tal, ¿sale?
Es lo justo lo mismo de lo del radio de la cámara cardíaca, que es a mayor radio, porque tiene menos músculo, mayor será la poscarga, ¿ok? Y en este caso, a mayor grosor, se traduce a un menor radio, ¿sí? O sea, me refiero al grosor, o sea, la cantidad de músculo que tenemos en el miocardio. Vean. Ambas son, hagan cuenta que ambas dicen lo mismo, pero es diferente. Por ejemplo, en el paciente les pueden poner de que paciente que llega con una hipertrofia ventricular, bueno, que sepan que una hipertrofia ventricular, pues como su nombre lo dice, es que el ventrículo se va a poner muy grande. Entonces, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar el grosor del músculo, y a su vez va a disminuir el radio. ¿Por qué? Porque es el lumen, es a partir del centro del lumen hasta donde choca con la pared del músculo del corazón, ¿no? Y es lo mismito, ¿ok? Nada más que en otras palabras. Aquí tanto el grosor del músculo como el radio son directamente proporcionales, ¿sale? Igual, aquí es lo mismo. A mayor, si hay un corazón, por ejemplo, hagamos otro corazón. Este es un corazón patológico, ¿ok? Este es el ventrículo y esta es el ventrículo derecho, ¿ok? En una hipertrofia ventricular, que es una patología en donde básicamente el corazón se pone mamadísimo, o sea, más de lo normal, una mamadez anormal, así con esteroides y de todo un poco, así como si boom, pues básicamente el lumen va a estar así, ¿sí? Y todo esto es músculo, ¿ok? Todo esto es músculo. Entonces vean cómo el grosor de la membrana, que a partir de aquí hasta aquí va a ser grandísimo, ¿ok? Y entonces a mayor grosor, menor va a ser la poscarga, ¿sí? Y vean el radio está bien chiquitito, ahí, ya chingó el radio, hasta ahí llegó. Entonces recordemos que a menor radio, menor poscarga, ¿sí? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que podemos identificar o podemos sospechar que si nos llega un paciente con un radio patológicamente disminuido, muy probablemente el grosor de su membrana o el grosor del músculo va a estar súper aumentado. ¿Por qué? Porque el radio está muy disminuido, ¿ok? Hasta aquí, con eso me expliqué, o sea, como que me di a entender de que cómo están relacionados el grosor y el radio. Pongan sus pulgares porque si no voy a pensar que no me di a entender. Ok. Igual si alguien tiene duda, láncela, manden mi mensaje aquí por el teléfono, por el chat, por donde sea. Pero pregunten, ¿sale? Pregunten. Que no les quede dudas. Igual si me ven en campus, pregúntenme. No me voy a enojar. Que ya vi que unos me quedan viendo, güey, ni me saludan. Es normal, yo también así era. ¿Qué pasó, Rebeca? Oye, tengo una duda de el volumen latido. O sea, en el ventrículo izquierdo, si como tiene menor radio, pues tiene menor poscarga, el volumen latido sería mayor. Sí, es correcto. Ok, creo que ya entendí más o menos. Sí, igual te lo pongo aquí. Gracias. Sí, no te preocupes, igual te lo pongo aquí para como que lo vayas relacionando, o sea, como que lo veas a grandes escalas. Siempre, acuérdense, sube precarga, sube volumen latido. Sube contractilidad, sube volumen latido. ¿Quién es el patito feo? La poscarga. Sube poscarga, baja el volumen latido, ¿ok? Porque la poscarga es la fuerza que tiene que ejercer el corazón para que pueda inyectar la sangre. O sea que a mayor poscarga quiere decir que mayor fuerza tiene que vencer el corazón, quiere decir que el corazón se tiene que esforzar más. Entonces el volumen que va a salir de sangre con cada latido va a ser menor, ¿sí? Porque el corazón tiene que latir a cierto ritmo, ¿ok? O sea, tiene un cierto ritmo para contraerse y tiene un cierto ritmo para dilatarse, ¿ok? Entonces si en ese cierto ritmo, digamos que en vez de inyectar la sangre en un segundo, tarda ahora, o sea, en inyectar 500 mililitros en un segundo, ahora tarda, debido a este aumento de poscarga, ahora va a inyectar, 200 mililitros en el mismo segundo, porque el corazón no le va a dar más, o sea, el sistema, como tal, nuestro sistema nervioso, no le va a dar más tiempo. Te voy a decir, te voy a dar un segundo y quiero que en ese segundo me saques 500 mililitros, y si no me lo sacas, pues a ver cómo le haces, pero solo te puedo dar un segundo, no te puedo dar más. Sí, esa es la poscarga, es la fuerza que tiene que vencer el corazón, ya sea en el mismo tiempo que le están dando, por así decirlo, ¿no? Ahora, hasta aquí. Ya terminamos esta parte de la precarga, poscarga y contractilidad. Bueno, se los pongo aquí. Este mapa, ahí está. Ahora, hasta aquí. Bueno, les voy a poner aquí el mapa, les proyecto. Y ahí ya lo pueden ver todos. Igual es un super resumen. A mayor poscarga,
¿ok? Si subiera la poscarga, por ejemplo, está subiendo la poscarga por un menor radio, por un mayor radio, sube la poscarga, por un menor grosor del músculo, de la pared cardíaca, sube la poscarga, ¿ok? Sube la poscarga, baja el volumen latido, baja el gasto cardíaco y por ende baja la presión arterial media, ¿sale? ¿Cómo se los van a poner en el examen? Igual con partología, pero les van a decir, bueno, la hipertensión se caracteriza por una poscarga alta. Bueno, por ejemplo, no, les van a poner de que la hipertensión se asocia con una presión alta. Bueno, entonces dicen, bueno, presión alta era igual a mayor poscarga. Bueno, y mayor poscarga era igual a menor volumen latido, menor gasto cardíaco, menor presión arterial media, ¿sale? Así se los van a poner en el examen. Les van a poner con patologías de que viene el paciente con anemia. Bueno, y esta anemia se caracteriza por alta viscosidad o baja viscosidad. Ya les van a ir preguntando poco a poco, ¿sale? Ahora, ¿qué más? En cuanto a este es el tema más pesado. Me tardé 1 hora nada más en ese tema. Bueno, espero haberla dado bien. ¿Qué más? Creo que esto lo dio Regina. Sí, esta parte la dio Regina del llenado. Igual si no la podemos dar. Yo tengo programado como de mi tiempo 2 horas. 1 hora más o menos. ¿Qué más? Bueno, esos de los varorreceptores. Eso se lo expliqué en semana 1. Les di como una pequeña introducción. Que básicamente tenemos varorreceptores y quimioreceptores, ¿no? Pero los importantes para esta materia son los varorreceptores. Porque los quimioreceptores detectaban oxígeno y dióxido de carbono. Los varorreceptores detectan presión, ¿ok? Tenemos 2 varorreceptores. Tenemos uno, aquí se los voy a poner para hacer un breve repaso porque esta imagen está más bonita. Los varorreceptores los tenemos... está más abajo. Aquí. ¿Qué es lo que tienen que saber del varorreceptor? Pues básicamente que el varorreceptor van a estar 2. Uno va a estar ubicado, es este morado, ¿sale? No le hagan caso a este que está acá, no le hagan caso. Este tampoco. Y ya, ok. En cuanto al varorreceptor, pues aquí lo tenemos, ¿no? El varorreceptor, vamos a tener 2 ubicaciones del varorreceptor. Vamos a tener uno a nivel carotidio, uno a nivel aórtico y el otro va a estar a nivel carotidio, ¿sale? El del nivel aórtico va a estar inervado por un nervio craneal que se llama el nervio craneal 10 o el nervio vago. Siempre acuérdense, el varorreceptor que esté en el seno aórtico va a estar inervado por un nervio que se llama el nervio craneal 10 o también conocido como nervio vago. Tiene esos 2 nombres. En cambio, el varorreceptor que está ubicado en el seno carotidio va a ser inervado por el nervio glosofaringeo, que es el nervio craneal número 9. ¿Ok? Y estos varorreceptores van a medir la presión arterial, o sea, van a medir qué tanto se va a distendir la arteria o qué tanto se va a contraer. Por ejemplo, si digamos que esta es la arteria, ¿ok? Digamos que esto es lo que tal, ya sea la aorta o el seno carotidio, ¿ok? Independientemente. Si está pasando demasiada sangre, o sea, está entrando demasiada sangre, o hay demasiado líquido, ya sea sanguíneo o solución salina, pues todo este líquido va a ser una presión, ¿ok? Va a haber una presión hacia afuera del capilar y esto lo va a detectar el varorreceptor, ¿ok? Ay, perdonen por las flechas, están muy jodidas. Esto lo va a detectar el varorreceptor, ¿sale? Entonces, este estiramiento de la aorta o del seno carotidio por este exceso de volumen, pues lo que va a hacer como tal el varorreceptor va a querer deshacerse de todo este volumen, ¿ok? Y va a llevar ciertas indicaciones, ciertas eferencias, se le llaman ciertas respuestas a lo que es igual parte del sistema nervioso mediante 2 vías, la vía simpática, la vía parasimpática y la vía simpática, ¿ok? Y esto que nos va a ayudar básicamente en que sepan que nos van a ayudar en la regulación de este volumen, ya sea a quitar volumen como tal o a reducirlo. En este caso, por ejemplo, ¿qué va a hacer? El varorreceptor, al detectar que hay una gran acumulación de líquido, ya sea de líquido sanguíneo, por ejemplo, por eritrocitos, o líquido salino, por ejemplo, un exceso de agua en la sangre, pues lo que va a hacer el varorreceptor muy inteligentemente es que va a hacer ciertas eferencias en donde va a hacer acciones a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de los nodos sinusales, o sea, en general,
lo que tienen que saber es que a nivel del vaso sanguíneo va a haber una vasodilatación, ¿ok? Cuando haya una presión alta, o sea, cuando la sangre está ejerciendo una presión alta sobre la aorta o sobre el seno carotídeo, el mismo barroreceptor va a hacer una vasodilatación, lo que va a hacer que haya más espacio para que la sangre pueda recorrer, ¿ok? Y no esté ejerciendo el mismo líquido mucha presión, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay una vasodilatación? O sea, cuando hay un capilar normal y la sangre hay muy poquita, ¿ok? Hay muy poquita, muy poquita, muy poquita. Lo que va a hacer el barroreceptor es que va a detectar, oye, estoy en un estado de hipotensión. O sea, el paciente, el joven o el chavo tiene muy poca presión arterial. Lo que esto es peligroso, porque recordemos que lo que hacía peligroso a la baja presión, o sea, la hemorragia, es que baja la presión y por ende deja de latir el corazón por esta fuerza física que ejerce la sangre para que pueda latir el corazón como tal, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el barroreceptor es que cuando un paciente llegue en una hipotensión, lo que va a hacer el barroreceptor es que va a haber una vasoconstricción. Entonces va a hacer que estos poquitos vasos sanguíneos pues puedan viajar de manera correcta y hagan una correcta tensión sobre el capilar, y pues esta va a ser la presión, o sea, esta va a ser la forma en que va a regular como tal la presión sistémica. Va a haber una vasoconstricción, ¿sale? Porque hay muy poquita agua. Entonces lo que quiere el capilar es concentrar toda esa agua para que le llegue toda esa sangre de vuelta al corazón de manera normal, ¿ok? Y en este caso, como por ejemplo aquí, que hay demasiada sangre, aquí como está toda muy junta, pues está saliendo muy rápida, muy rápida, muy rápida, porque hay demasiada presión, porque es lo que les dije de la manguera. Si cerramos la manguera y está mucha, o sea, lo cerramos mucho, va a salir a demasiada presión, y a mucha presión es malo para el corazón porque está llegando mucha sangre que el corazón no va a poder latir. Entonces lo que hace el corazón es dilatarse para que ahora pues le pueda llegar más sangre y pues esta presión disminuye. Hagan de cuenta que le quitaron ustedes el dedo y ya el agua sale de manera correcta, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el agua sale muy poquitita? O sea, no le están haciendo nada de presión y el agua sale bien poquitita, bien poquitita, bien poquitita. Bueno, pues lo que ustedes van a hacer ahora es ponerle el dedo a la manguera, van a poner el dedo para que cierre y justamente aumente la presión, y con ese poquito de agua ahora salga mucho más rápido para que le llegue al corazón la cantidad de sangre que le tenga que llenar, para que la precarga no disminuya o no aumente de formas patológicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, una hipertensión, la precarga puede estar sumamente aumentada, ¿ok? Pero igual un sumo aumento de la precarga es muy malo. Necesitamos que esté en niveles basales. Y en cambio, una disminución excesiva de la precarga igual es malo. Por eso hacemos una vasoconstricción para que la sangre salga mucho más rápida. O sea, para que la sangre salga más rápida, pero con poquita sangre, ¿saben? Como lo de la manguera. Y esta precarga esté en valores basales, en valores fisiológicos normales, sostenibles. Por eso hace todo este desmadre de vasodilatación y vasoconstricción, ¿sí? Porque ni muy rápido es bueno, pero ni muy lento es bueno. No sé si con esto me expliqué qué es lo que va a hacer el barroreceptor en cuanto a los vasos sanguíneos. Verga. ¿Se cortó mucho? Nah. No, acabaste de explicar lo de los vasoreceptores. O sea, pero ¿en qué parte me quedé? O sea, les expliqué O sea, esto de literal, la... como que si acabaste, literal, dijiste que por eso no era bueno tener como. No creo que dijiste, pero sé que no era bueno tener como de que ni mucho ni Mucha ni poco, poca. sí. Ah, bueno, sí. Ajá, siempre mantener en una estancia. Porque si tenemos mucha presión arterial, pues quiere decir que está llegando mucha sangre muy rápido. Entonces queremos hacer una vasodilatación para que no salga tan rápido, que vaya un poquito lento. En cambio, pero si tenemos muy poquita sangre que está saliendo, por ejemplo, en la manguera, lo que queremos es cerrarlo para que salga un poquito más rápido. Que no salga lento, que salga un poquito más rápido, pero no tan rápido. Que salga al nivel fisiológico como tal, para que nos regule la precarga. Que no esté ni muy elevada la precarga, ni muy baja la precarga. No sé si con esto me expliqué. Esto es en cuanto a las acciones que hace la vía eferente, o sea, qué hace el corazón a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Me expliqué correctamente? No veo sus Sí. Ah, bueno. Los pulgares ahí no los veo. Ah, ok, va, qué bien. Igual, si les queda alguna duda, díganme. De que, oye, no entendí, vuélvelo a explicar. Con gusto lo doy, güey. Tengo 2 horas, ¿sale? Y además me sirve para desestresarme. Ya mucho renal, ya no. Ya está cabrón, pinche interna. Pero bueno,
sigamos, eso es en cuanto a los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver en cuanto a estos nodos, ¿ok? ¿Se acuerdan de nodo sinusal, nodo auriculoventricular? Ok. Pues básicamente esos nodos, cuando por ejemplo haya una baja presión, cuando por ejemplo, o lo mismo, hay una baja presión, aquí estamos, hay una baja presión, entonces la precarga está disminuyendo constantemente, o sea, la precarga va a estar disminuyendo. Esto igual va a ser muy peligroso. ¿Qué es lo que hacía el nodo sinusal y el nodo ventricular? Pues estos básicamente se van a estimular y van a aumentar ¿qué? Van a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que al aumentar la frecuencia cardíaca salga más rápido sangre y le empiecen a llegar más moléculas, por ejemplo, empieza a llegar más líquido y esto se regule, ¿ok? Claro, no se va a regular a ciertos niveles, pero por eso entra una mayor frecuencia cardíaca para que se mueva más rápida la sangre, ¿ok? Porque recordemos que estamos en una hipotensión, para que se mueva más rápido la sangre y aunado el cuerpo también va a haber una vasoconstricción. Entonces ya son dos mecanismos que se ayudan, una vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca en una hipotensión, ¿sale? Esto es en una hipotensión. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en una hipertensión? En una hipertensión, además de la vasodilatación, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Bueno, el nodo sinusal y el nodo atrioventricular va a ser lo contrario, va a ser una bradicardia, ¿ok? Va a haber una reducción en la tasa, en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok? No se llama bradicardia como tal, simplemente va a haber una disminución en la frecuencia cardíaca, ¿ok? En un estado de hipertensión. En cambio, en un estado de hipotensión va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sale? Eso es que se los quede muy claro. Ahora, eso es en cuanto a la parte de los nodos sinusales. Ahora vamos a ir a la parte del miocardio, ¿ok? Vean cómo en la parte del miocardio solo hay diversos niveles, o sea, solo está coloreado de color. Bueno, aquí como tal el miocardio lo vamos a poner que hay dos, ¿ok? Aquí en el miocardio, en lo que es parte del miocardio, que recordemos qué propiedades estaban en el miocardio, la contractilidad, ¿ok? Entonces va a pasar lo mismo. En un estado de hipotensión, que no estamos llegando a la suficiente presión arterial, que estamos ya sea perdiendo por una hemorragia, por una deshidratación, por constantes vómitos, por diarrea, por ejemplo en un paciente pediátrico, pues un paciente pediátrico ahora va a tener lo que es una mayor fuerza de contractilidad para compensar esta baja presión, ¿ok? Porque lo que queremos es igual, vamos a querer aumentar esta presión mediante aumentando la contractilidad para que pueda salir, para que el flujo sanguíneo pueda llegar correctamente al corazón y podamos mantener a la precarga en un estado basal, ¿ok? En un estado normal, aumentando la contractilidad. En cambio, si tenemos una hipertensión, quiere decir que la presión, que la precarga va a estar sumamente aumentada. Entonces lo que queremos es disminuirla. ¿Cómo la disminuimos? Con una vasodilatación, con una disminución en la frecuencia cardíaca y con una disminución en la contractilidad, ¿sí? Entonces vean, relacionando todo, acuérdense, en una hipertensión en una hipertensión va a haber una vasodilatación, va a haber una disminución en la frecuencia cardíaca y va a haber una disminución en la contractilidad. En cambio, en una hipotensión, lo que queremos es cerrar la manguera, va a haber una vasoconstricción, va a haber un mayor aumento de frecuencia cardíaca y va a haber mayor contractilidad, ¿sale? Eso es en cuanto a la función de los vasoreceptores. ¿Qué tienen que saber? Todo esto que les acabo de poner y quién lo inerva, como tal, quién es la que hacen las vías aferentes, ¿sale? Ahora, ¿con esto me expliqué correctamente? Igual con los deditos, por favor, para saber que todo está bien. Yo tengo una duda. O sea, ahorita lo que explicaste de los nodos, de los vasoreceptores y esta parte de lo del miocardio, ¿es como lo de la regulación a corto plazo? Sí, eso es parte de la regulación a corto plazo. Tienes toda la razón. Va, gracias. Es que mi doctor lo explicó, bueno, no lo ha explicado, entonces como lo estaba leyendo yo no había entendido, pero ya con esto ya. Sí, Gracias. sí, eso es en cuanto a la regulación de corto plazo, ¿ok? Y aquí los quimiorreceptores no les hagan caso. Los quimiorreceptores lo van a ver más adelante en... pues en respiratorio lo vamos a ver. Pero bueno, eso es en cuanto a los vasoreceptores, ¿ok? Ahora, este también se le conoce todo esto. Vean cómo es un mecanismo de regulación, ¿ok? Este mecanismo, tenemos dos tipos de mecanismo de regulación. Tenemos uno que es a corto plazo y tenemos uno que va a ser a largo plazo. Este que acabamos de ver es de corto plazo. Ahora vamos a ver el que es de largo plazo, ¿ok? Que igual está muy padre el largo plazo. Es justamente renal, vaya, mi fuerte.
Está bien padre renal cuando lleguen. Pues a ver si yo creo que sí les voy a dar renal el siguiente semestre. O sea, todo lo que hace el riñón. De que se van a quedar sorprendidos de todo lo que hace el riñón. ¿Sabían que cuando tienen una hipertensión, cuando los abuelitos dicen de que no, pues tengo la presión alta y no sé quién, no sé qué, van ustedes con quién? Con el primero que se les viene es el cardiólogo, ¿no? Pero, ¿sabían ustedes que la presión arterial, al primero con quien tienen que ir es con un nefrólogo? ¿Sabían que ustedes que la presión arterial está regulada o sea, tiene cierta acción en el riñón? O sea, no debemos ir con un cardiólogo, debemos ir primeramente con un nefrólogo. O si no quieren ir con uno con otro, pueden ir con un internista. Y él ya les dirá, no, pues vete con un cardiólogo, vete con un nefrólogo. Dan cuenta que el internista es el de en medio. El internista es el todólogo. Le sabe un poco a todo. ¿Qué iba a hacer? Ya me olvidé. Ya me acordé. El sistema de regulación a largo plazo, ¿ok? Vamos a iniciar. Entonces, el sistema de regulación a largo plazo es regulado por los riñones, ¿ok? Toda la presión arterial, justo esto mismo que se acabo de enseñar, de que básicamente tenemos una presión arterial baja o una presión arterial alta, es primeramente regulado por el barroreceptor, ¿ok? Y así de una, rápido. No sé si a ustedes les ha pasado de que cuando se paran, eso sí les ha pasado de que creo que eso es su caso ¿cómo se llama? Sí, su caso integrador, que es su investigación, de que el paciente se para y luego refiere que se sintió medio mareado y no sé qué, y casi se desmaya, pero se logró parar, refiere que no tiene ningún antecedente de cáncer, ni no tiene nada, está completamente sano. No sé si les ha pasado eso, de que están ustedes sentados y de repente rápidamente se paran y ven como que se empieza a nublar, como que se sienten mareados o como que se van a caer, y luego ya se sienten muy bien. ¿Qué pasó ahí? Ahí como ustedes estaban sentados tenían la presión arterial, tenían una presión arterial disminuida, pero en cuanto ustedes rápidamente se levantaron, pues básicamente esa presión no fue suficiente para poder llevarle sangre al cerebro, porque por eso se empiezan a sentir mareados, que fatigados, que sienten cómo se borra la visión, porque no le está llegando sangre al cerebro, entonces están a punto de desmayarse. Entonces lo que hace rápidamente, está hipotenso, rápidamente detecta el barroreceptor y el seno carotidio, ¡fum!, hacen vasoconstricción, se constriñe la aorta, le llega más sangre a mi seno carotidio, se constriñe mi seno carotidio y ¡fum!, le llega más sangre a mi cerebro y hace que no me desmaye. Ya en lo que me estoy parando, pues ya me pongo otra vez todo bien y ya veo completamente. Eso se llama una hipotensión ortostática, ¿sí? Por eso nos medio mareamos y luego nos ponemos de pie, por la acción de los barorreceptores, porque es la regulación rápidamente, a corto plazo, ¿ok? Pero lo malo de esta regulación es que no se puede sostener en todo el tiempo debido a que pues, esta regulación es comprometedora con la salud. En cambio, lo que hizo nuestro cuerpo muy sabiamente es que le pasó esta chamba de largo plazo al riñón, a nuestro amigo el riñoncito, ¿sale? Entonces, en el riñón, pues básicamente tienen que saber que el órgano que regula la presión a corto plazo son los barorreceptores, ¿ok? Bueno, el componente. En cambio, el órgano que regula la presión a largo plazo va a ser el riñón, ¿sale? Entonces, el riñón tiene un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona también se le conoce como el RAS, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente, este riñón va a detectar cuando baje la presión arterial, ¿okay? Va a detectar cuando baja la presión arterial y va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso se llama angiotensina, porque angio viene de vaso y tensina viene de tensión. O sea, este sistema se va a centrar en hacer una vasoconstricción de todos los vasos. O sea, se va a activar primeramente, se va a activar principalmente. Bueno, no, el sistema renina-angiotensina, quédense con la idea de que el sistema renina-angiotensina, el RAS, se activa en estados de hipotensión, ¿ok? Acuérdense, se activa en estados de hipotensión. Ahorita lo vamos a ver. En el riñón tenemos tenemos una célula, la célula funcional, así como les dije que la célula funcional del corazón es el cardiomiocito, ¿ok? La célula funcional del pulmón es el alveolo, los neumocitos también. Pues la célula funcional del riñón es algo que se llama la nefrona, ¿ok? Bueno, la nefrona, y esta nefrona se compone de un glomérulo. Quédense aquí con esta pequeña idea, ¿ok? Hagan de cuenta que aquí tenemos el riñón y vamos a hacer un super zoom histológico y vemos esto, ¿ok? Vamos a ver esto. Y todo esto es la unidad funcional de nuestro riñón, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen que saber? Tenemos que saber que el riñón tiene dos arteriolas. Tiene una arteriola eferente y tiene una arteriola aferente, ¿sale? La sangre va a entrar
la sangre va a entrar por esta arteriola, ¿ok? La sangre entra por la eferente, entra por todo este capilar que se llama el glomérulo, por aquí se va a filtrar toda la sangre y luego va a salir por acá, ¿sale? Y aquí ya sale pues a la circulación sistémica, ¿ok? Entonces toda la sangre, acuérdense que va a entrar por la perdón, aquí me confundí, discúlpenme, ya me estoy durmiendo. Aquí acuérdense que nada más que sepan que la arteriola aferente vamos a tenerla aquí y luego vamos a tener la arteriola eferente, ¿ok? En la arteriola aferente, aquí me confundí porque siempre lo veo al revés, las arteriolas. Las arteriolas aferentes, cuando escuchen que diga arteriola aferente, es donde va a entrar toda la sangre, ¿sale? Y la arteriola eferente va a ser donde va a salir toda la sangre, ¿sale? Nada más tienen que quedarse con la idea de que en la arteriola aferente es donde va a entrar toda la sangre. Por aquí viene toda la sangre. Hagan de cuenta que aquí viene la sangre desde la vena, que desde la arteria renal, ¿okay? Se va a dividir, tiene sus derivaciones, arteria segmentaria, arteria interlobar, arteria interlobular, arteria arcuata, y al final llega hasta la arteriola aferente, ¿okay? Y aquí va a estar pasando toda la sangre y va a salir al final por la arteriola eferente. Ahora, eso es lo que necesito que sepan de la arteriola aferente y la eferente. Ahora, en las paredes de las arteriolas aferentes, mucho ojo aquí, se encuentran unas células que las vamos a llamar unas células yuxtaglomerulares. ¿Por qué se llama yuxtaglomerular? Se llama yuxtaglomerular porque son un cúmulo de células que están acá. Son un cúmulo de células que están al lado del glomérulo. ¿Cuál es el glomérulo? El glomérulo es todo esto, ¿ok? Entonces son unas células que están al lado del glomérulo. Eso se llama yuxta. Yuxta significa al lado, glomerular, pues del glomérulo. Células al lado del glomérulo. Y están ubicadas exclusivamente del lado de la arteriola aferente, ¿sale? Entonces, estas células yuxtaglomerulares van a detectar los cambios de la presión, específicamente cambios de la presión en una hipotensión, ¿sale? Que le esté llegando poca sangre al riñón, ¿sale? Entonces, estos cuando detectan una baja en la presión arterial van a secretar una enzima que se llama renina, ¿okay? Y esta enzima que se llama renina va a dar comienzo a todo, es el primer paso para activar el sistema renina angiotensina aldosterona. Por eso se llama sistema renina, porque empieza con la renina. Y el quien va a hacer toda nuestra magia va a ser la angiotensina y la aldosterona, que son dos moléculas separadamente, ¿sale? Ahora, entonces ahorita las vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que tienen que saber de esta enzima? No, creo que esta imagen no me va a ayudar. Es que la modifiqué para una tarea que me dejaron. Saben que se las voy a poner de otro libro. Yo por aquí tengo el first aid. Ah, pues no, qué padre. Bueno, ahorita me paso el first aid. Deme tantitos segundos. Listo.
Aquí está. La imagen que quiero, no sé si está aquí o está en cardio. Creo que está en cardio. Igual si quieren este libro me dicen y se los paso. Que la neta está muy bueno. Bueno, a mí me sirve mucho. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Chincha todo, a ver. Mejor se los muestro aquí, más fácil. Ahí se ve mi pantalla. A ver. Ahí se ve mi pantalla. Sí. Va. Aquí está cardio. Chis, ¿qué pedo? A ver. Ah, qué güey, no era de USMLE. Aquí está. Ahí está, chéquense. Esta imagen, si quieren, se las paso más tarde. Es de ambos. Una plataforma que les va a dar el TEC cuando entren a clínica. Bueno, en cuarto semestre les va a dar. Así que pues ahorita no les puede dar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Ok. Tenemos que saber primeramente que como tal va a haber una detección de la baja presión arterial, ¿ok? Esta baja presión arterial, ¿quién lo va a detectar? La arteriola aferente, ¿ok? Porque aquí van a estar las células juxtaglomerulares. Y estas células juxtaglomerulares, como ya vimos, van a secretar renina, ¿ok? Sigan mi marcador. De hecho, les voy a poner... aquí está, voy a anotar. Destacar, ándale, ahí está. Entonces, básicamente vean cómo aquí tenemos lo que es la arteriola aferente, ¿ok? Arteriola aferente, arteriola eferente. En la arteriola aferente vamos a ver que va a detectar esta arteriola aferente, va a detectar lo que es una baja presión arterial, ¿ok? BP significa blood pressure. Entonces va a haber una detección de la baja presión arterial, o también puede haber o sea, también la célula como tal,
O sea, hay varias formas de que se puedan secretar como tal renina, ¿ok? La principal es que la célula aferente, siempre acuérdense que la más importante, que la arteriola aferente va a detectar la baja presión y va a hacer que se estimulen las células juxtaglomerulares para poder secretar renina. La otra forma de secretar renina, las otras dos formas que no son tan importantes, son mediante el túbulo contorneado, mediante una estructura de la nefrona que se llama túbulo contorneado distal, ¿ok? Y lo que es parte de la cápsula de Bowman, ¿ok? Como tal el filtrado. O sea, como tal la nefrona per se puede detectar esta baja presión. ¿Por qué? La arteriola aferente va a detectar qué tanto se va a estrechar o qué tanto se va a dilatar en base a qué tanta sangre le esté llegando. Si le llega muy poquita sangre, pues obviamente se va a constreñir, se va a hacer así chiquitito porque le está llegando poca sangre. En cambio, si le está llegando mucha sangre, pues se va a detectar que está bastante hinchada la arteriola porque le está llegando mucha sangre. En este caso, como hay poca presión, va a estar la arteriola aferente súper delgadita, súper constreñida porque no hay sangre. Y en este es el principal estímulo de la renina. El otro es que como hay poquita sangre, pues esta poquita sangre va a ser muy poco filtrada. Entonces esta filtración se le conoce, o sea, qué tanta sangre se va a filtrar de la sangre al riñón, se le conoce como la tasa de filtración glomerular o el ratio de filtración, ¿sale? Entonces si hay poquita sangre, pues básicamente va a pasar poca sangre por el glomérulo, entonces va a haber un ratio de filtración bajo, ¿ok? Esa es otra cosa. Entonces este ratio de filtración bajo es otro estímulo para la secreción de renina. ¿Y cuál es el otro? Hay otro que conforme va pasando la sangre, o sea, se va filtrando la sangre, va recorriendo como un pequeño laberinto, que el nefrona es como si fuera un pequeño laberinto, y al final de todas las estructuras va a pasar por varias estructuras, no va a pasar, como por decirlo, por varios niveles en este laberinto. Pasa por el túbulo contorneado proximal, pasa por el asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, y luego va a llegar al próximo nivel, que es este túbulo contorneado distal, ¿ok? En este, ojo, mucho ojo aquí. En este túbulo contorneado distal vamos a tener unas células que se llaman células de la mácula densa, ¿ok? Ya tenemos dos células juxtaglomerulares y células de la mácula densa. Estas células de la mácula densa van a detectar qué tanta concentración de cloruro de sodio hay. O sea, este cloruro de sodio está en la sangre. O sea que mientras mayor sangre haya, o sea, mientras mayor sangre esté recorriendo la nefrona y pasa el túbulo contorneado distal, quiere decir que va a haber mayor cloruro de sodio. Mientras menor sangre esté recorriendo este túbulo, quiere decir que va a haber menor cloruro de sodio. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Si hay baja presión arterial, quiere decir que va a haber bajo ratio de filtración porque hay menos sangre. Entonces, como hay menos sangre que está cruzando el glomérulo, al final cuando llega al túbulo contorneado distal, que es como si fuera un laberinto, va a haber poca concentración de cloruro de sodio porque hubo poca sangre que entró al ratio de filtración porque hay poca sangre que está pasando al glomérulo. ¿Ya vieron cómo todo se va relacionando? ¿Sí? Ahora, hasta aquí me voy explicando correctamente bien. Pongan sus deditos y me voy explicando hasta ahorita bien. ¿Puedes hacer rápido como un recap de todo? Ah, sí. Sí, no me entiendo mucho por los pulgares. Básicamente quiero que sepan que la sangre primeramente va a llegar a la arteriola aferente, ¿ok? Va a llegar la sangre y va a pasar por esta estructura, ¿ok? Es como si fuera un colador. Hagan de cuenta que es un colador y le están metiendo ustedes agua y ponen esa agua con arroz, ¿no? Entonces pues todo el arroz va a quedar en el colador y todo el agua va a estar filtrándose, ¿ok? Esa agua es la sangre. Hagan de cuenta que como tal, el glomérulo es como un colador, ¿sales? Lo que nos va a ayudar a filtrar nuestra sangre. Entonces, si le llegamos, si hay poquita agua, o sea, si le echamos poquita agua como tal al colador, pues básicamente va a pasar poquita agua, ¿no? O sea, le echamos poquita agua, pasa poquita agua. Entonces, lo mismo pasa acá. Si llega poquita sangre, porque hay baja presión arterial, ok, si hay una baja presión arterial, quiere decir que va a llegar poquita sangre. Entonces, si llega poquita sangre, quiere decir que va a pasar al colador menos sangre, o sea, va a haber un menor ratio de filtración, o sea, va a haber menos sangre que pase por acá, ¿sí? Porque hay poquita sangre, porque hay un estado de hipotensión, ¿sale? Y como hay poca sangre que está siendo colada, que está siendo filtrada, recordemos que toda esta sangre, bueno, como que saben les voy a explicar que la sangre tiene diversos iones, tiene oxígeno, tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, tiene fosfato, tiene un montón de iones. Pues dentro de ellos están unos componentes que se llama el cloruro de sodio, y este cloruro de sodio lo detectan unas células que se llaman mácula densa, ¿sale? Ahora, ¿cómo sé cuándo hay alto cloruro de sodio y cómo sé cuándo hay bajo cloruro de sodio? Depende de qué tanta sangre entre. Si está entrando poquita sangre al glomérulo, si se está filtrando poquita sangre, quiere decir que va a haber poco cloruro de sodio.
Si se está filtrando mucha sangre, quiere decir que va a haber alto cloruro de sodio. ¿Me expliqué mejor? Los pulgares se ¿Eh? Héctor. Ignora. Perdón. Bueno. Ahora es aquí, ¿me expliqué correctamente? ¿Se pueden hacer con los pulgares? Ok, mucho mejor. Ok, ahora vamos a continuar. Entonces, recordemos que ese sistema, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se va a activar en situaciones de baja presión. Ok, está llegando baja sangre al glomérulo, o sea, al riñón como tal, está llegando poca sangre. Ya sea porque está el paciente en una deshidratación, ya sea porque está el paciente en una hemorragia, ya sea porque está el paciente vomitando, tiene alta diarrea, etc. El paciente está deshidratado, le está llegando poca sangre. Ok, entonces, el cúmulo de estos tres factores, siendo el más importante la presión arterial en la arteriola aferente, ¿sale? Estimulando las células juxtaglomerares. Estas células juxtaglomerares, que es el más importante, quédense con va a estimular la secreción de renina, ¿ok? Ahora, esta renina es una enzima, y que recordemos, si ya llevaron mecanismos celulares, una enzima es un catalizador de reacciones químicas. Entonces, esta renina, hagan de cuenta que en el hígado vamos a estar produciendo constantemente una proteína que se va a llamar angiotensinógeno. Okay, una proteína, una molécula que se va a llamar angiotensinógeno. Ahora, este angiotensinógeno va a convertirse en angiotensina 1, ¿ok? Pero ¿cómo se va a convertir en angiotensina 1? Tiene que pasar la renina. O sea, la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Ahora, después, esta angiotensina 1, para que haga sus acciones, le falta. No se puede hacer todavía sus acciones como tal fisiológicas. Tiene que convertirse en angiotensina 2, ¿ok? ¿Y cómo se convierte en angiotensina 2? Mediante una molécula, una otra enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. En español se llama la ECA, ¿sale? Esta enzima convertidora de angiotensina se encuentra en el endotelio pulmonar, ¿sale? Lo secretan los pulmones como tal, ¿sale? Que eso nunca se les olvide. El angiotensinógeno lo secreta el hígado y la enzima convertidora de angiotensina lo secretan los pulmones, ¿sale? Esta enzima convertidora de angiotensina va a catalizar la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ok? Ahora, ¿hasta aquí me voy explicando correctamente? Ok, qué bien. Ahora, aquí viene lo bueno. Entonces, angiotensina 2, ¿ok? Ahora, ya la angiotensina 2 va a hacer diversas acciones en diversas partes del sistema, a muy resumidas cuentas, ¿sale? Entonces, recordemos que este es el sistema de regulación ¿a qué? A largo plazo, que recordemos que se activaba cuando había principalmente una baja presión, ¿ok? Todo esto está desencadenado porque el paciente está hipotenso, ¿ok? El paciente tiene baja la presión, no le está llegando mucha sangre. Entonces lo que va a hacer la angiotensina 2, como su nombre dice, uno de los principales componentes de la angiotensina 2 es tensar los vasos. Angio viene de vaso, tensin viene de tensar, ¿ok? Entonces la principal función de la angiotensina 2 en general lo que quiere es regresar la presión arterial a niveles basales, ¿sí? Porque el paciente está en una hipotensión, entonces lo que va a querer hacer esta angiotensina es ya sea o constriñir los vasos, porque recordemos que en un estado de hipotensión que había una vasoconstricción, ¿verdad? Va a querer vasoconstriñir los vasos, va a querer meter más agua al organismo, va a querer hacer un montón de cosas que lo vamos a ir explicando de poco en poco, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la angiotensina. Vamos a ver cómo le hace referencia a su nombre. Va a haber una activación simpática, o sea que básicamente va a haber una vasoconstricción arterial, va a tensar los vasos. Esa es la principal función de la angiotensina. Su nombre lo dice, tensar los vasos, ¿sabe? Entonces va a haber una vasoconstricción arteriolar. ¿Por qué? Porque estamos en una hipotensión. ¿Se acuerdan de los mecanismos de los vasoreceptores? Que cuando había una hipotensión había vasoconstricción, había aumento de la contractilidad y había aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Aquí también el riñón hace un aumento de la vasoconstricción, ¿sí? Ahora, ese es un efecto, ¿ok? Como su nombre le dice. ¿Qué otra cosa? También la arteriola eferente va a haber una constricción de la arteriola eferente, ¿ok? Si recordemos aquí, vean cómo aquí, se acordaban, ¿no?, de la arteriola aferente. Aquí la arteriola aferente, ahorita les explico. Básicamente la constricción de la arteriola eferente dice que va a haber una constricción de esta para mantener la tasa de filtrado glomerular, o sea, para que se mantenga estable el paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás? Vean,
Aquí tenemos lo que es la arteriola aferente, ¿ok? Bueno, a partir de, o sea, antes de nada, ¿me expliqué correctamente con lo de la vasoconstricción arteriolar? O sea, ¿sí tiene lógica? ¿Sí pueden hacer con sus deditos así? Ok. Entonces, esa es una. Ahora, vamos a ir con lo que es la parte de la constricción de la arteriola eferente. Como ya les dije, como aquí está pasando poca sangre, pues lo que está pasando es que aquí se está llevando poca sangre y se está yendo, ¿ok? Ahora, recordemos que esta es la aferente, por aquí entra la sangre, y esta es la eferente, por aquí sale la sangre, ¿ok? Entonces va a haber una constricción de la arteriola eferente. Aquí la vamos a hacer más chiquitita. ¿Para qué? Para que la sangre, conforme vaya a salir, le cueste más. Entonces la sangre se empiece a acumular aquí, en el glomérulo, y pueda subir la tasa de filtrado, ¿ok? Se regula la tasa de filtrado, ¿sí? No sé si me estoy explicando, porque aquí está entrando poquita sangre. Entonces lo que queremos es que esta sangre se mantenga un poquito más de tiempo aquí, porque si ya de por sí tenemos poca sangre, pues bueno, esa poca sangre le vamos a dar prioridad a que se esté filtrando constantemente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a constreñir mi arteriola eferente para que pase menos sangre y la sangre se quede atrapada aquí en el glomérulo y se pueda filtrar, ¿sí? Y podamos este ratio de filtración que estaba disminuido, poder aumentarlo un poquito más mediante ¿cómo? Haciendo constricción de la arteriola eferente para que la sangre se quede más tiempo aquí, ¿sí? Es como una manguera, le estoy cortando la circulación de la manguera para que se quede más tiempo aquí y no pase del otro lado, para que no se vaya al cuerpo, ¿sale? Hasta aquí me expliqué en por qué se hace una constricción de la arteriola eferente. Ok, apóyenme con sus pulgares, por favor. Entonces ya tenemos estos dos. Ahora, aparte, acuérdense que el sistema de renina se llama sistema de renina angiotensina aldosterona, ¿sale? ¿Por qué? Porque también la angiotensina va a estimular una molécula que se va a llamar aldosterona, ¿ok? Esta aldosterona se encuentra en el riñón, específicamente en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es como el sombrerito del riñón, ¿sale? Ese sombrerito que está aquí, bueno, pues la angiotensina va a estimular ese sombrerito y ese sombrerito va a empezar a secretar aldosterona, ¿sale? Ahora, ¿quién secreta aldosterona? Secreta aldosterona la capa glomerular, acuérdense, anótenlo muy bien ahí. Secreta aldosterona la capa glomerular de la glándula suprarrenal, ¿sale? Acuérdense, ¿quién secreta aldosterona? La capa o la corteza glomerular, porque la glándula suprarrenal se divide en 3 capas: glomerular, fascicular y reticular, ¿sale? Lo secreta la parte glomerular. Entonces, esta corteza glomerular va a secretar aldosterona. Y ahora, ¿qué va a hacer esta aldosterona? Está muy padre. La aldosterona en el riñón lo que va a hacer es que aquí en la sangre, o sea, en el riñón va a filtrar toda la sangre, ¿ok? Va a filtrar toda la sangre, va a filtrar todo el agua, todos los iones, todo de todo. Entonces, lo que va a hacer la aldosterona es que como estamos en un estado de hipotensión, lo que va a hacer ahora el riñón es que va a tratar de absorber, o sea, de regresar todo el agua que se filtró a la sangre. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esta agua es que va a ampliar el espacio y va a hacer que la arteria tenga mayor presión, ¿okay? Porque recordemos que tenemos que aumentar los solutos para que aumentara la presión en la arteria. Entonces vamos a aumentar la cantidad de agua que se va a reabsorber. Ahora, ¿cómo aumentamos la cantidad? O sea, ¿cómo el riñón va a jalar el agua de vuelta a la sangre, al capilar? Va a jalar el agua mediante la reabsorción de sodio. Esto acuérdense muy bien. El riñón, a donde jale el sodio, el agua va a ir de su mano, ¿sale? Usualmente así va a ser. Si se reabsorbe el sodio, el agua va a ir detrás del sodio, ¿sale? Entonces, al momento de nosotros de reabsorber sodio, también va de la mano, ¿quién? La reabsorción de agua, ¿sale? Entonces, el riñón, cuando estemos en un estado de hipotensión, cuando se active el sistema renina angiotensina aldosterona, vamos a regresar al capilar, o sea, la sangre, sodio, vamos a regresar al capilar cloro y agua, ¿sale? Y vamos a excretar, o sea, vamos a mandar por la orina el potasio y el hidrógeno, ¿ok? Hagan de cuenta que aquí todo esto está amarillo porque es justamente la orina, es lo que está secretando. Entonces de la orina vamos a reabsorber toda nuestra agua, de la orina vamos a reabsorber todo el cloro y todo todo el sodio, todo el cloro y todo el agua, ¿sí? ¿A dónde? A la sangre. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de hipotensión, ¿sale? Y ¿qué más? Bueno, quedan 3 minutos. Igual la saco y mismo link y termino de explicar esos dos y creo que ya terminaríamos con los temas. O creo que nos falta un tema nada más que ya está bien sencillo. Entonces la termino y igual, mismito link.
Ahora, hasta aquí me expliqué en lo que hace la aldosterona y por qué lo hace. Ok, igual si tienen alguna duda, díganme, ¿sale? Interrúmpanme y díganme. Ahora vamos a pasar con la ADH, ¿sale? Otra de las opciones que va a ser, y esto es la última que va a ser, bueno, de las últimas más importantes, que es un montón, que lo van a ver más adelante, es que va a estimular una hormona que se llama la hormona antidiurética, por eso se llama ADH, antidiurética, antidiuresis. Bueno, se llama antidiuretic hormone, hormona antidiurética, ¿sale? También se le conoce como la hormona vasopresina, ¿sale? Esta, mucho ojo igual, esta es secretada por la neurohipófisis, ¿sale? O también se les puede conocer como la hipófisis posterior, ¿sale? Acuérdense, la ADH es secretada por la neurohipófisis. Bueno, es guardada por la neurohipófisis, ¿sale? Acuérdense, si les ponen de que algo de ADH, piense primero en que se almacena en neurohipófisis. Si les ponen de que dónde se almacena la ADH o la hormona antidiurética, es en la neurohipófisis. Ahora, ¿quién la libera? Es el hipotálamo, ¿vale? Entonces, ¿quién la almacena? La neurohipófisis. ¿Quién la libera? El hipotálamo, que es una estructura cerebral que la van a ver más adelante. Ahora, esta ADH, lo que va a hacer es que, como su nombre dice, es una hormona antidiurética, antidiuresis. Diuresis es orinar. Entonces lo que va a inhibir va a ser el orinar. Porque ¿qué pasa? Cuando orinamos, ¿qué perdemos? Perdemos entre potasio, perdemos hidrógenos, pero también perdemos agua. Entonces, pero como estamos en un estado de hipotensión, lo que quiere el riñón es salvar todo el agua posible. Entonces, al momento de que esta hormona antidiurética se active, una es que vamos a orinar mucho menos, y dos, vamos a tratar de reabsorber todo el agua de la pipí hacia la sangre, ¿ok? Para que aumente nuestra presión arterial como tal, ¿sale? ¿Y cómo lo va a hacer? Esta ADH va a ser de dos maneras. Una, nos va a aumentar nuestra sed mediante el centro estimulador de la sed en el bulbo raquídeo, en el encéfalo. Va a aumentar la sed, básicamente nos va a dar más sed, normal. Vamos a ir a tomar un vasito de agua y ya. Eso es lo que va a hacer la hormona antidiurética. Y la segunda forma es que igual va a actuar en el riñón, pero ¿cómo? Va a insertar, ¿ok?, en los túbulos, específicamente en el túbulo colector, unos receptores que se llaman receptores de aquaporina, que como su nombre dice, son receptores de aquaporina, en donde va a pasar el agua. Entonces estos receptores se van a pegar en el túbulo, en donde va a estar toda la pipí, y van a hacer que el agua de la pipí pase al agua como tal la sangre. Y este cúmulo de aguas, este ingreso de agua, pues va a hacer que haya una mayor presión, porque recordemos que era lo que aumentaba la presión, o más sangre o más agua, más solución, más líquidos, ¿sí? Ya sea que este líquido sea sangre, que este líquido sea agua, que sea solución salina, etc. Lo que queremos es aumentar la cantidad de líquidos que hay en el espacio, en el capilar, para que aumente la presión, porque recordemos que todo esto se activó, ¿por qué? Porque estamos en un estado de hipotensión, ¿ok? No nos está llegando suficiente sangre. Y pues todo el cúmulo de todos estos mecanismos va a llevar a un aumento en la presión arterial, en el blood pressure. Va a haber un aumento, como hay un aumento en la presión, va a haber un aumento en la tasa de filtrado glomerular. Por ende, va a haber un aumento en el cloruro de sodio. Y al haber ya todo un aumento, pues básicamente va a haber ¿cómo se llama? Va a haber un mecanismo que se llama un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿okay? Retroalimentación negativa, que básicamente va a decirle a la renina, ¿sabes qué? Ya deja de activarte, ya estoy bien, y la va a inhibir. Y todo esto se va a inhibir y ya no va a pasar. Pero solo no va a pasar cuando lleguemos a un estado de la presión arterial óptimo, que es menor de 120-80, entre 120-80 y menor, pero mayor de 90-60. O sea, que no sea ni hipertenso, pero que no tampoco llegue a ser hipotenso, ¿sabe? Este es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema de regulación de la presión arterial a largo plazo. Y eso es todo lo que tienen que saber a este nivel. Inclusive hasta les di información de más. Ahora, hasta aquí, ¿me expliqué correctamente todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. Ok, vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le quedó claro de que, oye, ¿por qué entra el sodio? Oye, ¿por qué es potasio? Oye, ¿por qué cloro? Oye, ¿por qué se constriñe? Oye, ¿por qué? Pregunten ahorita. Yo no entendí lo de la ADH. Bueno,
La ADH, como su nombre dice, es una hormona antidiurética que nos va a inhibir la pipí. O sea, básicamente va a hacer que no hagamos pipí. ¿Ok? ¿Por qué no va a hacer que hagamos pipí? Porque está reabsorbiendo todo el agua, la está llevando a la sangre. ¿Sí? Ok, esta hormona antidiurética pues se va a activar, se almacena en la neurohipófisis y la va a activar el hipotálamo. Y este hipotálamo va a ser activado ¿por quién? Por la angiotensina, ¿ok? Porque estamos en una baja presión arterial. Ahora, esta neurohipófisis pues va a liberar la ADH y esta ADH va a tener dos mecanismos. Una, nos va a dar sed para que empecemos a tomar más agua y toda esta agua al final va a terminar en nuestra sangre. Y dos, el otro mecanismo es que va a crear unos receptores de aquaporina. Estos receptores de aquaporina se van a poner aquí en la membrana, en lo que es el túbulo que hace al pipí, que concentra la orina, y se va a poner en la membrana, en la periferia, y va a hacer que toda esa agua que tenía nuestra pipí empiece a salirse, y se va a pasar a nuestra sangre, para que nuestra sangre empiece a aumentar la presión, aumente la presión, y aumente la presión, y aumente la presión, porque se está llenando de agua. ¿El agua de quién? El agua que estábamos filtrando en nuestra pipí. En cambio, y ahora pues nuestra pipí ya, por eso se llama antidiurética, ya no vamos a ir a hacer diuresis, ya no vamos a ir al baño, porque estamos extrayendo toda esa agua a nuestro capilar, para que aumente la presión, ¿sí? ¿Me di a entender? Sí, ya me quedó bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda ahorita? ¿Qué era lo que hacía la renina? La renina como tal cataliza la transformación del angiotensinógeno a angiotensina 1 y ya. Si les preguntan cuál es el primer paso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la secreción de renina, ¿saben? Es lo que cataliza todo este procedimiento. Ok, gracias. Y si les preguntan qué cataliza la conversión de renina, bueno, pues una disminución en la presión arterial. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por favor, pregunten si tienen alguna duda, ¿sale? Ok, creo que todo bien. Igual, si les queda dudas, pregúntenme por teléfono, pregúntenme en la escuela. Siempre les voy a responder, ¿sale? Ahora, ¿qué otro tema? Déjenme ver qué otro tema falta. Pero creo que ya terminamos por lo pronto estos temas de lo que era la semana 2, que eran estos dos temas complicadillos, que sí están pesados, Ok, bueno, sí, justamente eso es todo. Hemos terminado. Espero les haya servido mucho. ¿Qué más? Voy a terminar la grabación.